Muy buenas tardes, distinguida audiencia. El día de hoy tenemos el gusto de continuar con nuestro quinto día de conferencia. El día de ayer tuvimos una charla espectacular del doctor Walter Paniagua, abordando casi los 500 espectadores. El día de hoy tengo el placer, el gusto de compartir el panel con un distinguido ingeniero del área de la ingeniería geotécnica. Está presente el ingeniero Arturo Deza, docente universitario y por supuesto especialista de esta rama tan importante. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por la bienvenida y un saludo para todos. Bueno, yo voy a hacer la presentación de nuestro conferencista de hoy, el ingeniero Mariano Saucedo, a nombre de la Sociedad Boliviana de Mecánica de Suelos de Ingeniería Geotécnica. Es muy grato tener al ingeniero Saucedo con nosotros por su amplia experiencia en el área. El ingeniero Saucedo es titulado de Ingeniería Civil de la Escuela Militar de Ingeniería y es máster en Geotecnia e Infraestructura por la Universidad de Leibniz en Hannover, Alemania. Él ha desarrollado su actividad profesional como ingeniero civil principalmente en el área de geotecnia, habiendo trabajado 5 años en Alemania como director técnico para Latinoamérica de la empresa GGU Civil Server, que es una empresa especializada en software para geotecnia, y posteriormente ha trabajado como gerente técnico de la empresa Pilotes Terrates Perú, también durante 5 años, a cargo del diseño de múltiples tecnologías en el rubro de la geotecnia para obras muy importantes en el Perú. A partir del año 2005, el ingeniero Saucedo asume la gerencia general de la filial de Pilotes Terrates en Bolivia, y a partir de este ingreso de la empresa al mercado boliviano, logran introducir tecnologías modernas y maquinaria de última generación al país para la ejecución de pilotes, micropilotes, mejoramiento de suelos con columnas de grava, sistemas de contención de taludes y excavaciones profundas seguras mediante soil nailing y anclajes postezados. Es particularmente grato para mí introducir al ingeniero Saucedo porque nosotros hemos sido compañeros en la universidad inicialmente y posteriormente también hemos compartido la realización de la maestría en Geotecnia e Infraestructura en la Universidad de Hannover y como esta es la casa, o queremos que esta sea la casa de la geotecnia en Bolivia, también comentarles que este ha sido un programa que ha recibido alrededor de 20 ingenieros bolivianos durante un espacio de casi 15 años, haciendo especialización en esta área, y también se ha constituido una de las escuelas de la ingeniería geotécnica que posteriormente ha echado frutos en Bolivia, y estamos muy expectantes de ver lo que nos va a mostrar el ingeniero Saucedo ahora, que es parte de esos resultados y esas experiencias de hacer geotecnia de primer nivel en el país, y estamos, como digo, muy expectantes de lo que nos va a mostrar. Entonces, le damos nuevamente la bienvenida al ingeniero Saucedo y le agradecemos mucho su predisposición a realizar esta conferencia, y estamos totalmente seguros de que vamos a disfrutar cada minuto de ella. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Fabiana. Y en general, gracias a la Sociedad Boliviana de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. La verdad es que ha sido me parece una gran gestión la que están haciendo para impulsar la parte académica, la parte geotécnica en el territorio nacional, en toda Bolivia. En menos de un mes han dado un impulso increíble a lo que es la geotecnia, y nos permiten de alguna manera también mostrar, digamos, todo lo que se está haciendo en el país a nivel de empresas, a nivel científico. Yo le quiero mandar un agradecimiento especial al doctor Rojas, a René Salgueiro, a Rodrigo Rivera, a Mario Terceros, a ti, Arturo. Gracias realmente por el impulso que le están dando a todo este rubro de la geotecnia en Bolivia. Bien, como dice el título de la charla, Experiencias en Bolivia de contenciones con sistemas anclados. Ayer hemos escuchado una charla magistral del doctor Walter Paniagua. Realmente la he escuchado y la he seguido con mucho gusto. Voy a tratar de no ser repetitivo, digamos, porque hay cosas que obviamente son similares, digamos, pero
más que nada, obviamente que el enfoque de la charla de hoy es a mostrarles con orgullo lo que se está haciendo en Bolivia actualmente, ¿no? O sea, hemos visto, digamos, cosas que se están haciendo en el mundo, excavaciones muy profundas, ingeniería de altísimo nivel, pero también quiero mostrarles que en Bolivia ya desde hace por lo menos 5 años se está llevando adelante, se han hecho obras de magnitud, digamos que nada tienen que envidiar a obras en el exterior. Entonces, para empezar, quiero comentarles un poquito la historia de la empresa Terra Foundations, ¿ya? Terra Foundations es un grupo de empresas que está presente en Chile, en Perú y en Bolivia. La casa matriz está en Chile, ¿verdad? Y empieza en Bolivia empezamos la empresa como Pilotes Terratest, parte del grupo Terra Foundations el año 2015, con la obra del Palacio de Gobierno, Casa del Pueblo, que les voy a mostrar ahora. Y luego vino una seguidilla de nuevos proyectos, ya insertando cada vez nuevas tecnologías al mercado, como por ejemplo, trajimos una pilotera ya para hacer pilotes de gran diámetro, hicimos micropilotes en varios proyectos, sobre todo proyectos del teleférico aquí en La Paz. Luego fuimos entrando a otros mercados, mercado industrial, por ejemplo, hemos hecho toda la ampliación de la planta de cemento con micropilotes, estaciones de la línea celeste del teleférico y muchos trabajos de contención que son en los que me voy a enfocar ahora. Hemos traído de a poco otras tecnologías, por ejemplo, una grúa con un vibrador, digamos, que permite hacer columnas de grava, es decir, mejoramientos con vibrosustitución. Los hemos hecho para tanques de combustible en YPFB en Santa Cruz. Hemos hecho micropilotaje para toda una estación del tren metropolitano que se está construyendo en Cochabamba. Y bueno, con mucho pilotaje desde entonces en Santa Cruz, hay un gran requerimiento para hacer pilotes FA, para hacer pilotes FDP, que son pilotes de desplazamiento, pilotes con hélice continua. Y también hemos traído las tecnologías para poder, digamos, abastecer también el mercado con estas tecnologías que ya eran conocidas en la ciudad de Santa Cruz. Actualmente estamos ejecutando la obra Green Towers en la ciudad de Santa Cruz, que es una obra muy grande, que se las voy a mostrar al final de la presentación, bueno, donde ya esta obra prácticamente nos ha permitido desarrollar por completo la gama de tecnologías que ofrecemos, traer grúas, traer cucharas para hacer muros pantalla, traer otra pilotera, etcétera. Entonces ha significado un crecimiento para la empresa. Y ahora quiero contarles un poco la historia de cómo hemos encontrado el mercado, porque nosotros iniciamos, como les mostré, iniciamos trabajos el año 2015 en Bolivia, ¿ya? Se abre la filial, justamente a raíz de la obra de Casa Grande del Pueblo, pero ya haciendo un sondeo, digamos, de cómo se hacían las construcciones en la ciudad de La Paz, y lamentablemente esto continúa todavía, no es que ha cambiado esto del todo. Esto es un trabajo de a poco, donde las tecnologías van ingresando y se van desarrollando de a poco. Entonces vemos, por ejemplo, que las construcciones en la ciudad de La Paz, bueno, en general en toda Bolivia, se hacen todavía con métodos tradicionales como los que vemos en las fotos, es decir, apuntalando con puntales de madera, sin ningún tipo de medidas de seguridad para la gente que está trabajando en la base de las excavaciones. En muchos casos se tiene que desalojar a la gente, a los vecinos, como es el caso de esta vivienda, que se tuvo que desalojar toda la vivienda porque ya estaba demasiado comprometida la vivienda. Y la verdad es que nos llamaban y nos decían, qué interesante tu método, Mariano, a ver, podemos hacer anclajes acá. Y les decía, no, pues ya no, o sea, si me traes al muerto, ya no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, el trabajo se tiene que hacer planificado de entrada, cuando todavía no se ha excavado, ¿no? Ya el trabajo tiene que ser desde la etapa de arquitectura. El arquitecto ya tiene que definir cómo se va a hacer la excavación. Entonces, este es un tema de concientización que viene desde todos los niveles profesionales, desde el anteproyecto, que ya tienen que pensar cómo se va a hacer la excavación, que es algo que piensan recién cuando se han adjudicado el proyecto, y no debe ser así. Estos son otros proyectos, por ejemplo, que van en la misma línea. Fíjese acá cómo se está apuntalando la vivienda vecina.
nadie sabe a ciencia cierta cómo logran hacer al final los muros de contención, los hacen por franjas, pero siempre comprometiendo a las viviendas vecinas. Se sabe de muchos casos que se llevan por delante los jardines, vecinos, calles, y también lamentablemente se tiene que comentar y contar con decesos de personal, ¿no? Aquí, por ejemplo, una excavación donde es muy típico hacer un núcleo central y luego ir ampliando, digamos, hacia los laterales. Entonces, como ven, digamos, todavía estamos en una etapa de transición, de transición tecnológica, en la que todavía se ven este tipo de construcciones, pero de a poco, como ha pasado en el Perú hace 15, 20 años, como ha pasado en Chile, en México, que mostró ayer el doctor Paniagua, que llevan ya haciendo anclajes hace por lo menos 30 años, ¿no? Entonces, el salto tecnológico se está dando en Bolivia, ya hace 5 años estamos ya haciendo esto, y les muestro, por ejemplo, esta foto que muestra con claridad, digamos, la diferencia en una excavación profunda, ejecutada y sostenida con anclajes temporales. Fíjense, pues aquí más o menos he puesto un punteo de los beneficios que trae este tipo de ejecución. Mayor seguridad para los vecinos, naturalmente, ¿no? Los vecinos pueden dormir tranquilos. Aquí sus jardines, sus casas están bien sostenidos, no tienen que preocuparse. Mayor seguridad para los trabajadores dentro de la obra, que es hasta un tema psicológico. Los trabajadores entran y trabajan tranquilos aquí al borde de la excavación y no están totalmente preocupados por si se va a desmoronar en cualquier momento el terreno. Mayor control de las deformaciones del terreno, porque todo el tiempo podemos controlar con la carga de los anclajes. Menores tiempos de ejecución, ¿no? Son excavaciones estas, por ejemplo, que hemos hecho en 1 mes y medio, en una sola etapa, cosa que en otros proyectos tardarían 6 meses en hacer, porque tienen que hacer primero el núcleo central, luego tienen que ir entrando por partes, se les viene la época de lluvias, etcétera, ¿no? Mucha limpieza y orden en la obra, como se ve en esta foto, la foto es espectacular, se ve como ya están armando la losa, es una limpieza total y, como les decía, permite trabajos incluso en época de lluvias, que es una restricción constante que hay aquí en la ciudad de La Paz. Vienen apurados los ingenieros y nos dicen, o los constructores, y nos dicen, tenemos que apurar la excavación porque se viene la época de lluvias. Y bueno, esto permite trabajar también en época de lluvias, ¿no? De hecho, ya lo hemos hecho, hemos pasado ya varios proyectos con épocas de lluvias y sin problema. Entonces, acá abajo dejo una nota: el costo de los anclajes debe tomarse como una inversión y no como un gasto adicional, ¿no? Actualmente es natural, como no viene desde el anteproyecto, se lo toma como un gasto. Vienen, nos piden cotizar, les cotizamos y dicen, uy, no, qué caro, porque es un gasto adicional que no lo tenían contemplado. Pero ese chip se tiene que ir cambiando, ¿no? Ya tiene que venir en anteproyecto, igual que viene costeado el acero, igual como viene costeado el hormigón, deberían venir costeados los anclajes dentro del proyecto como parte de la inversión, porque están invirtiendo en la seguridad de su personal, en la seguridad de los vecinos, de a poco también, ya en Bolivia prevalece el time is money, ¿no? Entonces, muchos quieren hacer excavaciones mucho más rápidas, mucho más eficientes, y esto va a entrar y va a seguir ampliándose la ejecución y seguramente la vamos a ver cada vez más en todo el territorio nacional. Ayer se comentó, y por eso he puesto una serie de datos sobre legislaciones para el uso de anclajes en zonas urbanas. Todos los países, en general, en todo el análisis que he hecho, todos los países manejan con mucha cautela el tema del uso de anclajes en zonas urbanas. La mayoría tapándose un ojo, ¿no? Y no hay en realidad, digamos, una legislación clara en ningún país para el uso de anclajes. Entonces, cada país ha tomado distintos caminos para poder utilizar anclajes. Como les digo, hace mucho tiempo, por lo menos 30 años, ya Chile y México llevan usando anclajes, Brasil ni qué decir, ¿no? Entonces, estos países
cada uno ha ido ajustando. Por ejemplo, en México, en Chile, existe un informe jurídico que ha emitido la Cámara Chilena de la Construcción que da el contexto legal para el uso de anclajes. Es un informe jurídico de la Cámara de la Construcción que establece, como ven acá, asimismo hace presentar dicha circular que en los casos que estas obras se realicen bajo los terrenos de propiedades vecinas, la normativa de urbanismo y construcciones vigentes no establece que deba acompañarse alguna autorización de los vecinos para permitir entibaciones o tensores subterráneos bajo su terreno. Casos en los cuales, según se señala en la referida circular, procede que se dé aplicación a las normas generales que regulan los atributos y facultades de derecho de dominio. Entonces, esto ya da un marco legal, por lo menos en Chile, digamos, para el uso de anclajes. ¿Qué pasa en Perú? En Perú se hace una mención muy somera sobre el uso de anclajes en la norma de suelos y cimentaciones E50, ya, donde dicen, que lo he resaltado en amarillo, dicen, las excavaciones verticales de más de 1,50 m de profundidad, medidas a partir del nivel de terreno natural en el momento de iniciar la excavación, requeridas para alcanzar los niveles del proyecto, zanjas, sótanos y cimentaciones, no deben permanecer sin sostenimiento. ¿Y a qué se refieren con sostenimiento? Aquí lo vemos aquí abajo. Ahorita lo vamos a ver, primero vamos a leer esta otra parte. En el caso del PRS, basándose en lo indicado por el PR en el estudio de mecánica de suelos, determine la necesidad de ejecutar obras provisionales de sostenimiento en el límite de propiedad o debajo de las edificaciones vecinas colindantes con el proyecto. Estas deben ejecutarse tomando en cuenta el artículo 959 del Código Civil. Bueno, no me he leído el Código Civil peruano, pero me imagino que es igual al boliviano. En Bolivia pasa algo similar. El Código Civil da derecho a las personas sobre su terreno hasta el centro de la tierra. O sea, la persona que tiene su terreno tiene derecho en las zonas por debajo del terreno. Entonces, no podemos saltar, nadie puede saltar el Código Civil, pero ahí entran las normas, ahí entran justamente las legislaciones que ayudan a convencer a estas personas que no quieran que uno entre debajo de su terreno, a mostrarles, digamos, que esto es por su bien, para protegerlos, para justamente hacer algo seguro y que más bien no genere deformaciones en su terreno. ¿Qué dice por tipos de sostenimiento? Dice, existen diversos tipos de sostenimiento provisional y definitivo para los taludes de corte, entre los cuales podemos mencionar entibaciones, muros anclados, tablas estacas, pilotes secantes, pilotes anclados, muros diafragma, muros pantalla, calzaduras, pernos de anclaje, cortinas, jet grouting, entre otros. Entonces, ellos dan ya un marco de que se pueden utilizar y se deben utilizar estructuras de sostenimiento que incluyen estructuras ancladas sin saltar el Código Civil peruano. ¿Qué dice en Argentina la ley 4580 de la Ciudad de Buenos Aires? Ellos han sido mucho más directos y ponen en el acápite anclajes, ponen, autorízase en las obras en construcción la utilización de anclajes de tracción para soporte de muros de submuración e intibamiento que traspasen los límites del predio. El sistema de anclajes deberá tender a resguardar y garantizar la seguridad de trabajadores, los linderos y la vía pública. Bueno, esto es un extracto que he publicado, pero en general, digamos, toda esta ley habla de los múltiples casos que se habían ido dando en la ciudad de Buenos Aires de desmoronamientos, de deslizamientos, de fallas de taludes, de fallas de excavaciones que habían generado accidentes dentro y fuera de las obras. Entonces, a raíz de esos accidentes, que lo ponen como preámbulo, autorízase la ejecución de anclajes, ¿ya? Y que traspasen los límites, no importa el Código Civil, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en Bolivia? En Bolivia, como les menciono, no se había hecho uso muy extensivo de anclajes hasta que nosotros hemos llegado, o sea, hasta el año 2015. Había visto muy poco, la verdad, o sea, sé de muy pocos casos, sé que se habían usado anclajes en la obra de Cotapata Santa Bárbara, que es una contención de taludes de una carretera, pero no en contenciones urbanas. Entonces, prácticamente nuestra empresa ha introducido el sistema, van a llegar otras empresas, de hecho ya hay unas dos más que ya están empezando a hacer anclajes, ¿no? Entonces, este tema va a saltar. Y lo que yo pongo hasta ahora
la posición de las autoridades ha sido similar a la posición adoptada en la norma peruana, es decir, se acepta e incluso se aconseja en general el uso de anclajes para dar seguridad a las excavaciones, pero sin pasar por alto lo estipulado en el Código Civil boliviano. Es decir, que no puedo obligarle a nadie, la verdad, si alguien me dice no, no quiero, lastimosamente no podemos entrar a su terreno. Ahora, habría que ir a preguntarle y decirle al señor, ¿por qué no quiere? ¿Verdad? ¿Por qué no quiere? Si en realidad lo que estamos haciendo es por su seguridad. Entonces, y nos obligaría a hacer una excavación sin anclajes y que probablemente no puedan utilizarse, dependiendo del tamaño de la excavación, tampoco puedan utilizarse sistemas de apuntalamiento. Entonces, lo que está haciendo el señor es hacerse harakiri, porque la construcción igual se va a hacer, ¿no? La excavación igual se va a hacer y el tipo al negarse, la persona al negarse a que se ancle debajo de su terreno, lo que está haciendo es poner en riesgo su propio terreno, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hay que justamente trabajar. El gobierno municipal de La Paz ya ha avanzado bastante en la elaboración de una legislación, lo hemos estado trabajando. Ya hay avances muy parecidos a los de la Ciudad de Buenos Aires, justamente para autorizar, aunque como les digo, siempre sin saltar el Código Civil boliviano. Eso nunca lo vamos a poder saltar. Tiene que ser algo extendido donde uno diga, ya bueno, todos lo están haciendo, entonces bien, háganlo también debajo de mi edificio o debajo de mi casa, como les voy a mostrar algunos casos que ya hemos vivido aquí en La Paz. El uso de anclajes temporales para contenciones de excavaciones en zonas urbanas es de aplicación extendida en el mundo entero. Entonces ya no es de extrañarse que esto vaya a crecer aquí en las ciudades en Bolivia, ¿no? Y considero que la sociedad, justamente la Sociedad Boliviana de Mecánica de Suelos, y junto con las cámaras de la construcción, como ha pasado en otros países, son los que deben dar las directrices, elaborar una normativa que regule y además sugiera el uso de anclajes para contener excavaciones profundas. Entonces, esto justamente lo que va a hacer es dar la seguridad y el marco legal para que se siga construyendo de esta manera segura las excavaciones. Bien, les voy a mostrar un poco el plan de la presentación. He hablado, ya me he adelantado a los anclajes, entonces les voy a mostrar qué son los anclajes y qué tipo de anclajes hay. Vamos a mostrar métodos convencionales de entibación, aunque sea un poco repetitivo a lo que se ha visto ayer, siempre va a surgir algo nuevo. Y voy a entrar de lleno a ver muros anclados, que es algo que se viene haciendo mucho en Chile, en Perú, en otros países, y hemos logrado introducir también aquí en Bolivia. El soil nailing, que es un sistema también de contención, muy sofisticado, muros de pilotes anclados y muros pantalla anclados. Entonces vamos al punto 1, que serían los anclajes. Por ejemplo, aquí la figura 1 lo que muestra es protección de excavaciones verticales. Se puede utilizar, como les digo, para excavaciones verticales, excavaciones urbanas, o también para estabilización de taludes, como el que se ha utilizado en Cotapata, Santa Bárbara, o en otros lugares. La utilización de anclajes en el terreno, tanto en su versión permanente o temporal, constituye una apropiada solución técnica que proporciona una gran seguridad al proyecto y reducción de plazos de obra. Los anclajes pueden ser activos o pasivos dependiendo de las características y necesidades de cada proyecto. Entonces aquí ya me estoy adelantando algunos criterios y les voy a ir mostrando cada uno de los tipos de anclajes. Anclaje activo temporal de cables de alta resistencia. Temporal, ojo, ¿eh? Entonces fíjense cómo sería la conformación del anclaje temporal. Tenemos una cabeza, la cabeza del anclaje, la placa de apoyo, las cuñas que no van a dejar que el anclaje retorne cuando le demos la carga. Tenemos una zona que es la zona de longitud libre, que está recubierta con un tubo PET, ¿ya? Y tenemos separadores en la zona del bulbo, que son las que van a permitir que la lechada de cemento penetre entre los cables también. Los cables de acero, que son cables de alta resistencia de 0,6 pulgadas, con una carga mínima de fluencia de 235 kilonewtons, ¿ya? Si a esos 235 kilonewtons o 235, 23 toneladas aproximadamente, lo dividimos entre 1.5 para anclajes temporales, como factor de seguridad, entonces obtenemos que cada uno de estos torones, cada uno de estos cables, está resistiendo aproximadamente 15 toneladas, 150 kilómetros. Entonces, eso, tenemos la zona de bulbo, que es una zona pelada, por así decirlo, o sea, no tiene un recubrimiento con el tubo PET. Entonces, el sistema es sencillo, la mecánica es la siguiente.
lo que vamos a hacer es perforar, inyectar, colocar el cable, inyectar. Vamos a dejar que esto tome resistencia y luego vamos a jalar desde acá a través de un gato, ya les voy a mostrar los detalles. Vamos a jalar estos cables y claro, los cables van a esta zona que se llama libre, que está con un tubo PET que no se ha adherido al cemento, se va a deslizar, pero esta zona no. Esta zona se va a agarrar la lechada circundante y la lechada se va a agarrar del terreno circundante. Y ahí se va a generar la fricción, que es la que llamamos la fricción con el suelo. Y entonces, cuando jalemos, la fuerza se va a generar en esta zona. Y esta zona, necesitamos una zona libre para que esa fuerza no esté cerca del muro. Vamos a jalar como si estuviéramos jalando una liga, ¿verdad? Imagínense que estamos jalando una liga. Y vamos a colocar estas cuñas y no vamos a dejar que la liga retorne, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a activar la fricción en el suelo y no vamos a dejar que la liga retorne, que los cables retornen, y entonces la fuerza va a estar activada hacia el muro. Entonces, automáticamente vamos a estar empujando el muro hacia el terreno. ¿Ya? Un porcentaje elevado de los anclajes que se proyectan y ejecutan tienen una vida de servicio relativamente corta, siendo necesarios únicamente en algunas fases de la obra. Cuando esta vida de servicio es inferior a 2 años, se considera como temporales y se diseñan con sistemas de protección anticorrosión más sencillos. Entonces, por eso se llaman anclajes temporales, que son prácticamente los que usamos en todas las excavaciones urbanas. Solamente son temporales, porque después se los suelta, se los destensa, ¿ya? Entonces, se los calcula para una vida útil de 2 años y no se requiere hacer una gran protección contra la corrosión. Estos serían los cables, prácticamente un anclaje temporal. Fíjense que tenemos la punta, la parte del bulbo, que es el cable que está pelado, y la parte ya de la longitud libre que está recubierta con un tubo de PVC, como les mostré en el esquema. ¿Qué pasa con aquellos activos de alta resistencia? Bueno, se considera permanente a todo aquel anclaje cuya vida de servicio prevista es superior a 2 años. Si bien no es una definición estricta, las principales normas internacionales fijan 2 años como límite convencional. Bueno, entonces estamos hablando de anclajes permanentes que no se suelen utilizar en zonas urbanas, porque justamente ayer se comentó el tema de qué pasa si se excava en el terreno vecino, ¿no? Si tenemos un anclaje activo y se excava en el terreno vecino, lo vamos a soltar, y si dependemos de ese anclaje para la estabilidad del muro, se nos va a caer el muro, ¿verdad? Entonces, se utilizan mucho los anclajes permanentes, sobre todo para contenciones de taludes, para carreteras, como ven aquí en la fotografía, ¿no? Este es un viaducto, por ejemplo, en Chile, ¿no? Donde se tiene colocadas los capuchones estos, que son la protección especial. Fíjense acá el esquema, se coloca un capuchón metálico, que es el que no deja que entre. Lo que hay que proteger es la intemperie y el agua para proteger la corrosión, es lo que hay que proteger. O sea, hay que dar una protección especial a los anclajes permanentes. Entonces, tenemos las mismas cuñas, la misma cabeza, pero además tenemos un capuchón que no deja que esta parte de acá, que estas cuñas y estos cables se corroan, ¿ya? Y además tenemos en toda la longitud, tenemos un recubrimiento de tubo corrugado, ¿ya? Tubo corrugado. Acá un tubo trompeta entre el muro y la cabeza del anclaje, no va a dejar que entre agua. Y además la protección, un sistema de engrasado dentro del anclaje y fuera del anclaje. Es decir, se tiene una protección adicional contra la corrosión que justamente le va a dar la vida útil adicional a estos anclajes. Y adicionalmente se recomienda, como ven acá, fíjense que aquí tenemos un cablecito acá, ¿verdad? Se recomienda instalar celdas de carga en cierta cantidad de anclajes, justamente para poder ir cada cierto tiempo, que lo define el cliente, puede ser una vez al año, puede ser 2 veces al año, ir y medir la carga del anclaje, para ver que no están perdiendo carga, o cuánta carga han perdido, y tomar decisiones a tiempo. Son taludes que se han diseñado para que se sostienen con estos anclajes, ¿verdad? Ahora, hemos hablado de anclajes activos, pues se llaman activos porque les damos una carga, justamente los jalamos, los traccionamos y les ponemos una cuña, entonces son activos, los activamos los anclajes, estamos activando una carga. Pero también existen los anclajes pasivos, ¿ya? Que están compuestos por barras que pueden ser simples barras perforadas o barras lisas o barras
como se llama, rígidas, digamos, o sea, completas, no tienen perforación en el centro, ¿ya? Y estas barras se colocan de distintas maneras. Pueden ser mediante una perforación previa, ya se hace una perforación previa que puede ser encamisada, se coloca la lechada de cemento y se coloca la barra dentro de la perforación, obviamente con sus centradores, una barra roscada. Se coloca una placa y se coloca una tuerca. La tuerca con el torque le podemos dar un poquito de carga al anclaje, pero es mínimo, ¿no? Entonces se llaman simplemente elementos pasivos. ¿Por qué se llaman pasivos? Porque se los coloca en el terreno, sostienen obviamente el talud, están diseñados para sostener, pero trabajan solamente cuando el talud muestra deformación, cuando tiende a haber movimiento. Entonces en ese momento recién se activa la fricción en estos pernos y ahí empiezan a trabajar. Entonces obviamente son sistemas como el soil nailing, ¿ya? Que son sistemas que se deforman mucho y no son recomendables, digamos, para cualquier tipo de construcción. Los anclajes pasivos, como les digo, son barras de acero de alta resistencia, pero también pueden ser autoperforantes, como el caso que vemos aquí abajo, ¿ya? Autoperforante significa que yo uso la barra, ya no hago un sistema encamisado de perforación, sino que utilizo la barra para perforar. Con un sistema de rotopercusión voy entrando y voy inyectando una lechada de cemento desde el fondo de la broca. Son barras huecas que conforme voy entrando en la perforación, van girando y van inyectando a presión, ¿ya? Una lechada que viene desde esta línea, una lechada de cemento que al principio va a ser una lechada blanda y luego, cuando ya hayamos llegado al fondo, volvemos a entrar y vamos a aumentar la densidad de la lechada hasta lograr ya un bulbo completo en toda la longitud del perno. Fíjense acá cómo son estos pernos. Son barras huecas, como se ven acá. Estos serían los bits, las brocas de perforación. Estas son brocas, ahora les voy a mostrar, dependen del tipo de suelo. Y estas brocas tienen salidas por los lados que al girar obviamente hacen que salga la lechada hacia todo el perímetro. Tenemos los separadores, la placa, la tuerca. Tenemos justamente aquí la tuerca final y los empalmes, los manguitos que se llaman, ¿no? Porque estas barras vienen de 3 metros y las vamos incorporando. Metemos 3 metros, colocamos un manguito, otros 3 metros, manguito, 3 metros, y con eso podemos lograr las longitudes deseadas que pide el diseño. ¿Cómo es la ejecución? Tanto en el caso les voy a diferenciar lo que en cuanto a anclajes activos y pasivos. La perforación va a ser la misma. Vamos a perforar con una máquina perforadora. Puede ser un sistema encamisado para dejar libre el pozo. Y luego dentro de ese sistema encamisado colocamos o bien los cables de anclaje, ¿ya? Para postensarlos, o las barras o las barras pasivas, ¿ya? Luego procedemos a la inyección en todo el recubrimiento y vamos retirando el casing, vamos retirando la camisa y dejamos ya el elemento completamente embebido en una lechada de cemento. La inyección de lechada, después se puede tapar aquí el pozo si es necesario y le aumentamos los bares, le aumentamos la presión para aumentar justamente la zona de bulbo, ¿ya? O esto puede ser incluso al día siguiente para hacer una reinyección. Y luego se espera un cierto tiempo, que puede ser entre 5 y 7 días, o incluso antes si se colocan aditivos a la lechada, ¿no? Se espera un cierto tiempo para que esta lechada tome resistencia, por lo menos 210 kilos por centímetro cuadrado, ha tomado resistencia y lo que vamos a hacer es traccionar mediante un gato hueco, ¿ya? Colocamos los cables y procedemos a traccionar, como les digo, como si fuera una liga, y luego no dejamos que esta liga retorne, colocamos las cuñas y queda ya con la placa puesta. Entonces, fíjense que estos pasos de acá obviamente no van cuando son anclajes pasivos, ¿no? No existe la parte de tensado. Este es un pequeño video que muestra la perforación, justamente la perforación encamisada. Aquí lo que está haciendo es introducir las camisas. Fíjense aquí la camisa, es una perforación con martillo en cabeza, con rotopercusión, ¿ya? Y estamos perforando y retirando
el detritus de la perforación con aire comprimido, que viene a través de una línea por acá, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con el aire comprimido, pues esto bota el detritus como balas, y entonces colocamos estos paneles justamente para que no se dañe nada que esté aquí atrás de la máquina. Y fíjense aquí cómo están las camisas. Estas son las camisas que las vamos a ir conectando. Cuando esta termine de entrar, vamos a conectar la siguiente y la siguiente y la siguiente, hasta que terminemos de colocar el sistema de encamisado. Luego retiramos estas barras de perforación, retiramos, y lo que hacemos ya es colocar los anclajes. Como ven acá ya se ha terminado la instalación. Las camisas están puestas ya hasta el final, y lo que está haciendo el personal es ya colocar los cables de forma manual. Fíjense, aquí es la zona de bulbo la que está entrando inicialmente, ¿no? Son cables pelados, y ya más atrás ya se ve la zona, la zona recubierta con tubo PET para la zona de longitud libre. Posteriormente, cuando ya el anclaje ha tomado la resistencia, entonces procedemos al tensado de los anclajes. Como les digo, se coloca un gato hueco, ¿no? Los cables atraviesan el gato, y acá se tiene un accesorio especial, digamos, que permite, digamos, jalar estos cables y colocar unas en este sector. Entonces lo que vamos a hacer es colocar una placa, tenemos un medidor acá, un reloj comparador, y con ese reloj comparador vamos a medir la deformación. Con cada salto que le demos de carga al anclaje, vamos a medir cuánto se ha movido, cuánto se ha deformado ese anclaje. Y ya cuando haya cumplido el ensayo de aceptación, ahora les voy a mostrar el ensayo, damos el anclaje por aceptado, y ya se colocan las cuñas, y se lo lleva hasta la carga, de diseño, más hasta la carga de bloqueo, y ya se colocan las cuñas, cosa que cuando vayamos a una obra y veamos las placas puestas, y veamos las cuñas y los cables de esta manera, significa que esos anclajes están dándole carga, están trabajando, y están asegurando el muro. Esta es, por ejemplo, una hoja típica del procedimiento de tensado, el ensayo de aceptación. Nosotros nos basamos en las normas europeas, sobre todo, digamos, que es muy práctica la DIN 4125, que nos dicta, digamos, los saltos de carga que tienen que haber. Empezamos con un 20%, luego subimos a un 50%, un 75% de la carga, luego llegamos a la carga de diseño, que sería el FW, y llevamos la carga un 25% adicional, que sería el FP, la carga de prueba, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, de acuerdo a la calibración, tenemos los bares que se le tienen que dar al gato y la carga a la que tenemos que llegar. El diseño nos decía, señor, usted tiene que llegar a 540 kilonewtons. Bueno, vamos a llevar el anclaje hasta 675, que es la obligación del ensayo de aceptación. Y luego vamos a descargar hasta vamos a descargar completamente el anclaje, retiramos los accesorios, volvemos a cargarlo, lo llevamos hasta una carga 570, un poquito mayor a la carga de diseño. La carga de bloqueo es un poco mayor a la carga de diseño. Ahora fíjense acá, por ejemplo, los datos que manejamos, ¿no? Un anclaje de 4 cables, en base a los cables también sabemos en qué rango elástico se va a deformar ese anclaje, ¿no? Tenemos justamente la carga de prueba, la carga de servicio 540, la carga de prueba que es 1.25 veces, y la carga límite que no puede superar el 90% de la carga de fluencia de los anclajes, ¿ya? Entonces, obviamente, ahí sí causaríamos un problema, podemos arrancar el anclaje o incluso romperlo si llevamos esta carga demasiado alta. Entonces, tenemos un límite, ¿ya? Y esta parte de acá es la que nos mide el creep, o la fluencia, ¿ya? Que es justamente en la carga de prueba, es decir, hemos mantenido a la carga de servicio, hemos llevado un 25% adicional, y a ese 25% adicional, que sería la carga de prueba, en este caso 90 toneladas, mantenemos la medición bajo carga constante. Y medimos a los 0, 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos, medimos sus deformaciones. Y medimos la deformación parcial. Por ejemplo, entre 15 minutos y 5 minutos, en este caso, se deformó 0.2 milímetros, ¿ya? Entonces, ese es el que vale el delta entre 15 y 5, porque la norma lo que dice es esto. Para la carga de prueba,
Para la carga de prueba, el incremento de desplazamiento que vemos acá abajo no debe exceder 0,2 milímetros en suelos granulares y roca para mediciones entre 2 y 5 minutos. Y 0,25 milímetros en suelos cohesivos para mediciones entre 5 y 15 minutos. Acá teníamos suelo cohesivo, entonces obviamente hemos medido hasta 15 minutos y vemos que estamos muy por debajo de los 0,25 milímetros. Entonces el anclaje se da por aceptado. Mediciones prolongadas, el desplazamiento por fluencia no debe exceder 1 milímetro para anclajes temporales y 2 milímetros para anclajes permanentes. Entonces, esta es la parte más importante del ensayo de aceptación. Cuando se cumplen estos criterios, damos el anclaje por aceptado y se tiene que hacer el ensayo de aceptación al 100% de los anclajes. Eso significa que cuando yo voy a una obra y veo las placas puestas, todos los anclajes que han tenido un ensayo de aceptación están aportando la carga que han sido diseñadas. Bien, veamos los métodos de intibación. Ayer se ha visto de forma extensa, el doctor Paniagua ha dado una charla magistral sobre los tipos de intibación. Por eso no voy a ahondar demasiado en esto. Vamos a ver los muros tipo pantalla, muros anclados y soy nail. ¿Qué son los muros tipo pantalla? Son elementos que no tienen una zapata y que además tienen un empotramiento en el suelo. Fíjense acá tiene un empotramiento que le da un empuje pasivo al elemento y podría ser autosostenido o también podría utilizarse un anclaje, digamos, que pueden o no requerir anclajes dependiendo de la profundidad y la deformación que podamos aceptar. Estos muros tipo pantalla, ¿ya? Se dividen en distintos tipos de muros. Pueden ser pilotes y que ya sean secantes, sean tangentes, ¿no? Los secantes son los que se traslapan, ¿verdad? Estos son los tangentes. Pueden ser separados también, pilotes separados. Pueden ser muros diafragma o los más conocidos como muros pantalla, en realidad se conocen como muros pantalla. Muros Milán también se los llama, ¿no? Muros de tablestaca metálica y muros berlineses, que son perfiles metálicos y se colocan elementos entre los perfiles que pueden ser madera, shotcrete, o puede ser algún elemento prefabricado, etc. Entonces, todas estas pantallas tienen la misma característica, tienen un empotramiento en el suelo y tienen otra característica, existen antes de la excavación, se los hace antes de excavar, ¿sí? Entonces, se dividen, tienen otra subdivisión, son los muros que se llaman impermeables y los muros permeables, ¿no? Los muros pantalla o los muros diafragma son digamos, los más recomendables para hacer muros impermeables en zonas urbanas. Los muros de pilotes contiguos o pueden ser secantes o tangentes. Estos muros también se utilizan mucho, por ejemplo, en Alemania, digamos, para hacer excavaciones bajo nivel freático, pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de muros porque hay que tener mucho cuidado con la verticalidad. Es muy difícil lograr la verticalidad. No podemos utilizar, se tiene que utilizar unas guías especiales en la superficie. Se tiene que utilizar un sistema encamisado, ¿ya? Si utilizamos CFA, no es recomendable utilizar el CFA directamente, ¿no? Porque lo que va a hacer es nos va a generar desviaciones y esas desviaciones obviamente van a ser más abajo que penetre el agua, ¿verdad? Y no solamente va a penetrar el agua, va a empezar a penetrar la arena, va a empezar a lavar el suelo y nos puede generar un colapso. Entonces, hay que tener cuidado con los muros de pilotes, que en general tienen que ser muros encamisados, ¿ya? Luego tenemos el muro de tablestacado metálico que se utiliza mucho para puertos, ¿ya? En el tema portuario es muy utilizado, muy práctico. Y los muros permeables, por ejemplo, el muro berlinés, que el nombre lo dice, viene de la ciudad de Berlín, donde fue el primer uso que se le dio a este tipo de construcción para el metro de Berlín, ¿no? Y es algo muy simple, se hincan los perfiles de acero, y luego se empieza a excavar, y conforme vamos excavando, vamos colocando elementos de madera entre los perfiles, que aquí, digamos que de este lado está el suelo, de este lado está la excavación. Entonces, viene por acá, pero el empuje, lo que hacemos es causar el efecto arco, es decir, estos elementos son los que toman el empuje, y estos elementos solamente están ahí para sostener el suelo intermedio. Y los pilotes discontinuos, que es lo que hemos empleado nosotros acá en La Paz, en dos obras que les voy a mostrar,
¿no? Pilotes discontinuos, cuando no existe agua, cuando no hay nivel freático son napas colgadas, algo que sea controlable, entonces es muy recomendable porque obviamente que abarata mucho los costos separar los pilotes. Bien, la metodología constructiva del muro pantalla, de los muros tipo pantalla, es la misma, ¿no? Como les decía, antes de excavar, ya hemos ejecutado el muro. Entonces, eso es lo que le da la seguridad a este tipo de construcción, porque cuando empecemos a excavar nos vamos a ir encontrando con un elemento ya ejecutado, un elemento ya hecho, y no va a dejar que se deforme el terreno del lado, ¿ya? Entonces, ejecutamos la pantalla y podemos empezar a excavar tranquilos. Y dependiendo de la profundidad de excavación, vamos a necesitar, obviamente, anclajes, que en zonas urbanas van a ser temporales, ¿ya? Vamos a, dependiendo, como les digo, de la profundidad de excavación, vamos a utilizar anclajes. Y cuando hemos llegado al fondo de la excavación, subimos con el edificio. Y una vez que el edificio ha tomado ya, el edificio tiene que ser diseñado también para tomar las cargas de empuje del suelo, procedemos al destensado de los anclajes. Entonces, el vecino, cuando quiere excavar aquí al lado y hacer su propio edificio, lo que va a hacer, se va a encontrar con cables sueltos. Ya que las retroexcavadoras los retiran con mucha facilidad. Ayer el ingeniero Paniagua lo comentó, en México se topan todo el tiempo con el tema. Yo también lo he visto muchísimas veces en Perú, que ya se hace mucho el tema de anclajes. Lo he visto muchas veces en Perú, en Chile. Es algo muy simple, uno se encuentra simplemente con cables, y los cables o bien se pueden cortar o se retiran con la misma retroexcavadora. Es decir, que no perjudicamos el terreno vecino, ¿ya? No lo dañamos. Y las estructuras de muros anclados o soil nailing, que son elementos, como vemos aquí en la imagen, que no tienen empotramiento, por tanto tienen otro tipo de diseño, no tienen un empuje pasivo, ¿ya? Y tienen que ser sostenidos sí o sí con algún elemento que puede ser un anclaje activo o un anclaje pasivo. Entonces, esto es diferente porque fíjense que hay un momento constructivo en el que no hay nada. Tenemos que excavar primero antes de construir. Luego, obviamente, colocamos el anclaje, hacemos el muro y lo tensamos el anclaje, y eso nos permite ir bajando de forma segura. Es una construcción sumamente segura, pero no es la más segura. Obviamente que tenemos que ir diferenciando entre qué tipo de construcciones son, cuáles son los vecinos, si queremos que el vecino, por ejemplo, si es un museo o es una catedral que no puede deformarse, entonces no vamos a optar por estos sistemas, que son sistemas que son más deformables, por así decirlo, ¿no? Una característica interesante, fíjense, es que estamos utilizando el mismo muro del proyecto, lo estamos utilizando para sostener la excavación, lo cual nos genera un enorme ahorro, ¿no? Y obviamente el destensado de los anclajes cuando ya está la estructura hecha. Nunca dejamos anclajes tensados, ¿ya? Eso, dejar anclajes tensados es igual a generar accidentes en el futuro, porque nadie sabe en 15, 20 años quién va a ir a excavar ahí, y la fuerza está dirigida hacia este lado, ¿verdad? Entonces, si alguien excava acá, se le va a venir un cable y va a cortar todo lo que encuentre, ¿no? Voy a entrar a ver los muros anclados. El muro anclado se construye de arriba hacia abajo. Los anclajes se apoyan de forma temporal sobre los muros que forman parte de los sótanos, y se deben dejar todos los elementos estructurales para la conexión con la estructura posterior. Fíjense, esto es una foto de la ciudad de Lima, ¿no? Uno de los primeros proyectos que tuve la oportunidad de ver en Lima, el edificio Omega, la zona de Surco, y bueno, fue un proyecto muy profundo. Ahora se están haciendo incluso proyectos más profundos, pero fíjense cómo se dejan acá los pases para las losas, ¿no? Los pases para las vigas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones constructivas de los muros anclados? Confirmar que el suelo es rígido, obviamente, y capaz de resistir excavaciones por fases. Esto debe ser confirmado con el estudio de mecánica de suelos. Se debe confirmar que no existe presencia a nivel freático. Si existen arenas sueltas o suelos desmoronables, se sugiere cambiar de método, ¿ya? Es un sistema que se construye de arriba hacia abajo, y si se empieza a desmoronar la arena, no es el método más conveniente. La altura de los paños
está sujeta a la capacidad de los encofrados y a la estabilidad del talud. Por lo general, esta altura no supera los 3 metros, por lo menos en suelos aquí en La Paz. La separación máxima entre anclajes recomendadas de 3 metros, paños mayores generan zonas inestables durante la excavación de anillos inferiores. Entonces tenemos acá más o menos los esquemas de cómo se va haciendo. Obviamente no vamos a abrir todo de una sola, vamos a abrir uno sí, uno no, uno sí, uno no, y vamos a ir abriendo por partes. Aquí está el anclaje hecho, pero no hemos excavado. Es decir, vamos a ir dejando bermas, que son los contrafuertes que vamos dejando para no desestabilizar el terreno vecino, y vamos entrando por partes. El nivel de los anclajes no debe coincidir con el nivel de las losas, de lo contrario se dificulta el destensado de los anclajes. Se debe dejar las armaduras para el empalme de las losas y las vigas con el muro. Las columnas de borde son armadas y vaciadas junto con el muro. En lo posible, los anclajes no deben coincidir con las columnas. La carga de los anclajes debe ser limitada a la resistencia del muro al funcionamiento. Por lo general, los muros son de 30 a 50 centímetros de espesor y la carga no excede 90 toneladas. ¿Ya? O sea, si queremos darle mayores cargas, vamos a tener muros demasiado anchos y ya hacen antieconómico el proyecto. Entonces, lo que hacemos es, obviamente que si nos están dando cargas muy altas por diseño, lo que vamos a hacer es juntarlos más los anclajes para bajar la carga del anclaje. ¿Ya? Obviamente la sobrecarga depende del terreno vecino. Tenemos que ver bien qué hay en el vecino. Por ejemplo, en este caso, una vivienda de 2 pisos. Y se debe realizar una inspección de la zona para determinar las interferencias. ¿Ya? Tenemos que saber si este vecino tiene un sótano, por ejemplo, ¿no? O tiene una piscina, o un tanque, o tenemos que ver si es calle, tenemos que ver si hay alcantarillas. Y les digo y les aseguro y les pido que por favor verifiquen esto siempre, porque pasa cuando no se identifican bien las interferencias, uno puede terminar perforando sótanos y no es algo agradable. Entonces, fíjense acá cómo sobreponemos el plano de un muro anclado al muro estructural. Este es el muro estructural, estos achurados marcan placas, estos achurados más fuertes marcan columnas, ¿no? Y lo que tratamos es de que estos anclajes no coincidan con las columnas y tampoco coincidan con el trazo de la losa. Por ejemplo, esta es la losa, es la rampa que va a bajar al sótano, ¿no? Y tratamos de que estos anclajes estén un poquito más arriba o un poquito más abajo de esa zona de losa, porque si no, no podríamos destensar los anclajes posteriormente y nos causaría un conflicto tremendo. O tenemos que picar la losa para poder destensar, porque obviamente no queremos que esos anclajes se queden tensados. Veamos la preparación. Esta sería, como les digo, la preparación ideal del terreno. Uno sí, uno no, uno sí, uno no. ¿Ya? Aquí estamos ya perfilando el terreno, van a colocar la armadura, van a colocar el muro, y lo que vamos a hacer es entrar a perforar nosotros todos los anclajes. Sobre todo, fíjense que aquí el anclaje ya está hecho, ¿no? Vamos a ir perforando. Entonces, les voy a mostrar una secuencia rápida de un proyecto de cómo se va avanzando. Uno sí, uno no, uno sí, aquí está perfilado, aquí no está perfilado, aquí está perfilado, aquí no. Pero en todos el anclaje ya está hecho. Es decir, con la máquina ya hemos entrado y hemos hecho los anclajes, solo que no están tensados, obviamente. Hemos dejado los cables nada más, ¿no? Están inyectados y hemos dejado los cables. Luego viene la constructora y ejecuta los muros, ¿ya? Ejecuta los muros, ejecuta la columna incluso, ¿no? Y en una segunda fase, fíjense aquí ya está encofrada la columna, los muros ya están vaciados y lo que vamos a hacer es ya tensar estos anclajes, ¿no? Contra el muro. Una vez tensados esos anclajes, fíjense que ya está la plaquita puesta, aquí está este panel, pero ya una vez tensados estos paneles, lo que podemos hacer es abrir los paneles secundarios, también colocamos sus armaduras. Fíjense que en todo momento se han dejado empalmes, para abajo, para la izquierda, para la derecha, se han dejado empalmes. Y tenemos los anclajes perforados acá, es lo mismo, ¿no? Tenemos estos anclajes ya tensados y completamos lo que se llama la primera línea, el primer anillo, ¿no? Vamos a terminar de vaciar y vamos a completar un primer anillo, ¿ya? Inclusive la columna la vamos a hacer de arriba hacia abajo. Entonces, una vez completado el primer anillo, que sí o sí tiene que estar debidamente tensado, vamos a proceder a hacer lo mismo en la segunda línea, ¿no? Uno sí, uno no, y vamos a dejar bermas de seguridad,
y vamos a proceder de la misma manera como vemos aquí en las fotos. Tenemos los anclajes antes del tensado y tenemos acá ya estamos abriendo los secundarios. La primera línea es la más complicada. En las líneas de abajo más bien uno como que ya va relajando un poco, digamos, el tema, pero la primera línea es la más complicada porque es la que tiene que asegurar, digamos, el cinturón frente a los vecinos, ¿no? Y las siguientes líneas, por ejemplo, acá tenemos anclajes tensados y este todavía está listo para tensar. Una vez que esté todo tensado, vamos a abrir la siguiente línea, ¿ya? Vamos a abrir la siguiente línea. Aquí está, fíjense los puntos marcados ya para la siguiente perforación de anclajes. Y así sucesivamente vamos a llegar, columna y todo, vamos a llegar hasta el fondo de la cimentación, ¿ya? Manteniendo en todo momento segura la vivienda vecina y, como les digo, tenemos que tener un suelo que se soporte y que no haya agua. ¿Y cómo es el proceso de destensado? Después, cuando ya están ejecutados los sótanos, entramos con nuestro personal especializado, con el sistema de oxicorte, y obviamente esta persona nunca se tiene que parar de frente, a pesar de que la carga del anclaje está dirigida hacia el terreno. Pueden saltar cuñas, entonces nunca corta de frente al anclaje, sino de lado. ¿Ya? Fíjense, aquí está cortando el lado. Y lo que hace es con calor va a soltar las cuñas. Y lo que hace uno es escuchar pipocas, poc, 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 ¿no? Cómo se van soltando los cables y esa fuerza se disipa en el terreno vecino y se acabó. El anclaje es que queda un cable suelto. Proyectos en Bolivia, les voy a mostrar los más destacados que hemos hecho. Por ejemplo, este proyecto Banco FIE, que lo hemos ejecutado con la constructora Tauro. Quiero aprovechar de mandar un saludo especial a mi amigo y colega Marco Ayala, que está pasando malos momentos. ¿Ya? Un saludo para él, deseándole una pronta recuperación. Y bueno, este proyecto tiene una altura de 17.10 metros, o tuvo una altura, una cantidad de anclajes temporales de 1.680 metros lineales y un tiempo de ejecución de aproximadamente 2 meses. Fíjense acá entonces la altura de excavación, 5 líneas de anclajes que les fue en el fondo, y más o menos les voy a mostrar en el video, un video rápido de la ejecución. Fíjense, una primera línea ya hecha, ¿verdad? La segunda línea, uno sí, uno no, encofrando. Aquí estamos perforando con el panel, ¿no? Aquí estamos perforando los laterales y se está ejecutando la tercera línea, ¿no? Luego, ya una vez tensada la tercera línea, procedemos a la cuarta y es siempre el mismo método, ¿no? Vamos a dejar siempre contrafuertes, vamos a, dependiendo de la dureza del terreno, vamos a abrir ya 2 paños a veces, ¿no? Esas decisiones se toman ya en terreno, ¿no? Y continuamos con la excavación hasta llegar ya a la quinta línea. Aquí todavía estamos perforando ya los laterales y tenemos una excavación completamente segura. Arriba viviendas que ni se enteraron de que habían hecho una excavación de 18 metros a su lado, ¿no? Y los trabajadores también trabajando tranquilos, incluso durante lluvias. Y después la zapata o la losa de fondo ya ejecutada con todo orden, con toda limpieza. Este otro proyecto, que es la Torre Ametrino, en la calle 11 de la ciudad de La Paz, se ha hecho con arquitectura y estilo, la empresa, una altura de excavación de 10 metros, es decir, 3 sótanos, y este proyecto tuvo la característica de que se hicieron coincidir las alturas de los paneles con las alturas de entrepiso, ¿ya? Entonces, por eso ven acá que se han dejado estas zonas huecas, dejando siempre unos taquitos, digamos, para evitar la deformación vertical, ¿ya? Pero en general no nos encontramos con estos proyectos tan bonitos porque en general las losas vienen con bajada para los sótanos, ¿verdad? Lo que pasa es que este edificio en particular era un edificio que se va a construir al centro de la excavación y este borde solamente se iba a ir apuntalado en algunas zonas, ¿no? Entonces, esta es la foto que les mostré también al principio. Aquí estamos perforando la tercera línea, un proyecto muy bonito. Este es el edificio Sinergia que hemos hecho en la avenida 20 de octubre en la ciudad de La Paz con la empresa Clerp. Tuvo una particularidad este proyecto. Fíjense acá, este era el terreno inicial y al lado teníamos el edificio Los Andes, al lado del edificio Europa, atrás el edificio, ya no me acuerdo el nombre, pero rodeados de edificios, ¿no?
y edificios muy antiguos además, ¿no? Con zapatas aisladas, eh, sin sótanos. Entonces, bueno, inclusive aquí se identificó un tanque de agua que justamente, como les digo, la interferencia, había que ver de no hacer anclajes ahí, entonces hicieron unos pernos nada más en esa zona, ¿no? Pero lo interesante acá fue que los vecinos, como les decía, vinieron y aquí surgió el tema del derecho romano y el Código Civil boliviano, porque se negaban a que perforemos debajo de su edificio, ¿ya? Entonces, ahí, este ha sido justamente un proyecto precedente, digamos, para lo que se va a venir más adelante, porque es justamente las reuniones, la sociabilización que se tuvo, el mostrar los proyectos que se hacen, cómo se hace en el mundo, cómo esta tecnología es a favor de los edificios y no más bien en contra, cómo la perforación no va a generar vibración, no va a generar ningún daño a sus zapatas. Fíjense que los bulbos se desarrollan muy por debajo de las zapatas de los edificios. Entonces, fue todo un lobby que hubo que hacer, digamos, y al final se convencieron los vecinos de todos los edificios y dijeron, ok, sí, realmente creo que es la mejor forma. Si de cualquier forma van a construir y preferimos que sea con anclajes. Y al final terminaron pidiendo ellos que se hagan anclajes. Fue algo muy tonto. Entonces, y al final, inclusive me llamaban, algunos vecinos me llamaban y me agradecían después, ¿ya? Me agradecían cuando ya estaban nosotros los hechos, me agradecían porque sus edificios no habían presentado ni una rajadura, nada, y fue una obra muy, muy bonita. Luego hemos hecho el proyecto del Dorial, también 3 sótanos, en Calacoto, prácticamente al frente de este proyecto que vemos acá es el Ametrino, el que habíamos hecho, y al frente hicimos este proyecto de acá, una contención de 3 sótanos también, ¿no? 1.127 metros lineales de anclajes, 3 líneas de anclajes. Y este proyecto, que ha sido uno de los más profundos que hemos hecho con muros anclados, ojo, porque les voy a mostrar otros proyectos con pilotes anclados, con muros anclados, este es el proyecto de 18 metros de profundidad, que se han hecho 1.500 metros, casi 1.600 en una primera fase, y 1.800 en una segunda fase, en 1.5 meses y 2 meses en la fase 2, o sea, realmente rápido. Obviamente hubieron pausas de por medio, porque aquí, claro, hubo el problema de los problemas sociales que hubieron el año pasado, etcétera, pero bueno, al final se terminó el proyecto y fíjense lo bonito que queda, cómo se puede hacer ya el cimiento de este edificio. Es un edificio, va a ser el más alto de Bolivia, ¿no? Que va a tener, creo, 40 pisos, y fíjense cómo se ha ejecutado aquí las 6 líneas de anclajes, ¿no? Interesante también destacar acá que en este proyecto en específico, y daremos una charla de esto también más adelante, hemos hecho la primera prueba de carga de corte directo in situ, ¿ya? Nunca se había hecho eso en La Paz. Hemos moldeado acá un pedazo de tierra, vinieron especialistas de Chile y colocamos una estructura de reacción, una serie de gatos, y hemos hecho un ensayo de corte directo a gran escala que fue el primero que se ejecutó acá en Bolivia. Tengo entendido, ¿no? Después me corrigen si no. Bueno, esta es la vista general del proyecto. Justamente aquí vecinos, casas de 2, 3 pisos. Acá la avenida Vallivian, y acá tenemos un edificio de 11 pisos que fíjense que tenía sótanos, por eso nuestros muros anclados empiezan más abajo. Bien, el soil nailing es muy similar al muro anclado, solo que lo que se pretende es hacer un trabajo más rápido, es decir, colocar mallas electrosoldadas en cada fase de excavación y colocar shotcrete y poder bajar mucho más rápido, no tener que esperar el encofrado y el vaciado, etc. Entonces, fíjense aquí, perforamos, colocamos la malla, shotcrete, colocamos la placa, porque estos son pernos pasivos, y bajamos al siguiente nivel. Esto puede ser utilizado en taludes, como bien puede ser utilizado también en excavaciones urbanas. Entonces, podemos utilizar barras autoperforantes. Nosotros preferimos utilizar barras autoperforantes, por ejemplo, estas barras de la empresa Eichebeck Titan, ¿ya? Que son alemanas, totalmente recomendables, ¿ya? Que se componen de estos elementos, igual, la barra, la placa, las tuercas, que van embebidas ya en una placa o en una zapata o en un muro,
las barras, los manguitos que van a unir las barras unas con otras, que tienen que ser certificados, que es por eso nos gusta a nosotros utilizar estos elementos alemanes, porque son unos de los pocos que te certifican este elemento. Y este elemento es obviamente el más frágil, ¿no? El primero en romperse cuando el terreno tiende a deformarse. Y las brocas, que dependen del tipo de suelo, fíjense, una boca tipo de arcilla, un bit, que es tipo cruz, que tiene su perforación acá justamente para hacer la inyección, que ven acá, ¿no? La inyección. Una boca en cruz, que podría ser para arenas densas y gravas, ¿no? También atraviesa bolos, y boca de botones que ya te atraviesa todo, incluso roca, ¿ya? Nosotros hemos utilizado aquí para las obras en La Paz mucho de esta boca de botones, porque aquí en La Paz tenemos arcillas, bolones, entonces obviamente es lo más recomendable. Comentar esta foto, fíjense acá, por ejemplo, un análisis de cómo es el acabado, ¿no? Porque esto entra por rotopercusión, como les mostré antes, y conforme vamos entrando, vamos inyectando lechada de cemento, ¿no? Hasta llegar al fondo, y si uno pudiera excavar, que no lo hace todos los días, ¿no? Uno pudiera excavar y descubrir ese elemento, entonces vemos que se forma de esta manera, ¿no? Un elemento de acero completamente recubierto en un bulbo de cemento, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la característica del autoperforante? Primero, entramos con una inyección primaria con relación agua de cemento 0,5, 0,7. Eso sirve como estabilización y limpieza del pozo. Entonces, vamos entrando, perforando suave. Se debe limpiar la perforación mediante repetidas maniobras de extracción y reintroducción de la barra de perforación. Y luego sacamos la barra y volvemos a entrar, pero esta vez inyectando una lechada más densa de relación agua de cemento 0,4 a 0,5. Y con esta inyección se desplaza la inyección primaria hasta que la lechada final rebosa, esperamos que rebose, y con eso ya sabemos que ha terminado, que está completo el micropilote o el nail, ¿ya? ¿Qué se necesita de maquinaria? Es algo muy simple, necesitamos una planta inyectora, ¿ya? Y necesitamos una perforadora, que puede ser esta perforadora portátil, que la montamos en una grúa Manitou, es decir, una grúa con brazo telescópico. Y fíjense, por ejemplo, la perforación es muy rápida, es una perforación muy rápida. Aquí fíjense cómo está avanzando, fíjense la velocidad de avance con este martillo en cabeza, lo que está haciendo es, le está dando percusión y está girando también, ¿ya? Está girando, y a través de esta manguera de acá estamos inyectando, ¿ya? A través de la manguera estamos inyectando, y fíjense el retorno todo el tiempo está retornando lechada, y tenemos acá un canal, por eso, que va a recuperar esa lechada para que no se nos forme un charco en esta zona, ¿ya? Entonces está retornando la lechada. Fíjense el manguito, fíjense ahí el manguito, ya está colocado, estamos colocando prácticamente el último perno, y fíjense la velocidad con la que se coloca, ¿no? O sea, en menos de media hora instalamos pernos de 15 metros, ¿ya? Entonces, es muy veloz el autoperforante, justamente porque no tenemos la etapa esa de encamisar y quitar el encamisado, nada, sino que entramos inyectando. Y fíjense aquí, estos otros pernos ya están listos, ¿ya? Por ejemplo, esto se ha utilizado en el proyecto del talud de YPFB en Entre Ríos, en la ciudad de La Paz, con la constructora Montot. Aquí estos eran los planos del talud, fíjense, un talud bastante inclinado, digamos, que nos pidieron que lo sostengamos de manera permanente, no querían tener ningún problema con la avenida Entre Ríos, ¿ya? Entonces aquí prácticamente los planos de cómo son los acabados, el perno, el acabado final que tiene que haber de protección, y las barbacanas obviamente que se tienen que poner entre líneas de nails. Y fíjense el proceso entonces, primero entramos, digamos, hacemos todo el shotcrete, ¿ya? Primero un pre-shotcrete de unos 2 centímetros, cubrimos todo el terreno, luego colocamos ya la malla, colocamos los refuerzos en la zona de los pernos, que llevan un refuerzo especial, colocamos las barbacanas y procedemos al shotcrete para completar ya el espesor. Obviamente vamos a tapar las barbacanas para no taparlas con el shotcrete. Y luego, sobre ya el hormigón proyectado, vamos perforando nuestros pernos, ¿no? Que hemos dejado, obviamente, los pases.
Entonces vamos perforando y vamos completando ya los pernos. Aquí está ya todito empernado. Y lo que se hace ya finalmente es, aquí, así estaba, digamos, ya colocado de placa y tuercas, y luego ya un tapado final, ¿no? Que es la protección definitiva, ¿no? O el proyecto de contención permanente del talud del comando policial, que esto lo hicimos con una empresa constructora CIA. Entonces, el talud era este, ¿ya? Y vinieron a buscarnos, y dijeron, mira, Mariano, tenemos que hacer un muro acá, un muro permanente para la entrada y salida de los carros policiales, los bomberos, no sé qué carros. Y bueno, entonces tenían que hacer un talud. Fíjense que teníamos edificios acá arriba, ¿no? Y una contención permanente. Bueno, entonces se hizo todo un análisis. Tenemos el edificio de 4 pisos en este sector, un edificio de 6 pisos en este otro, un edificio de 3 pisos al lado derecho, y todo esto tenía que ser contenido con un soinieling permanente. Entonces se han hecho los cálculos. Esto es un cálculo con el programa GGU Stability. Se hace simplemente con factores de seguridad, ¿ya? Modelos de equilibrio límite. No hay mucho más complicación. Y ya con terrenos más complicados podríamos pasar, digamos, ya a ver el tema de elementos finitos, ¿no? Entonces, tenemos el tipo de suelo, se colocan se modelan los pernos y se determina la seguridad del talud, el factor de seguridad, 1.40, digamos, en este caso, para cubrir la norma alemana. Y acá, por ejemplo, el corte ya del acabado de los pernos, ¿no? La longitud de los pernos de 12 metros, los últimos de 10.50, barbacanas, y este sería el corte. Y esta es la secuencia constructiva, igual una grúa Manitou, perforadora portátil. Primero se procedió a perforar todos los pernos, fíjense acá, estamos perforando todos los pernos, y luego muros in situ, en este caso se hicieron muros in situ, ¿no? Demoró un poco más, sí, pero igual se puede hacer, ¿ya? Entonces aquí, fíjense, se han hecho los muros in situ, las barbacanas entre líneas, estamos aquí ya perforando la 4ª línea, fíjense aquí ya el pintado final de la contención del talud, y aquí ya, digamos, el acabado final con los edificios arriba, y la protección definitiva también de los pernos, ¿no? Es decir, no están expuestos a la intemperie, no están expuestos a las lluvias, y eso hace que tengan una duración permanente, además de tener un galvanizado, ¿verdad? La placa, la tuerca, las barras son galvanizadas. Entonces eso le da una protección adicional contra la corrosión. Bien, vamos rápido a ver otro tipo de contención que son los pilotes anclados. Las contenciones ejecutadas con pilotes anclados ofrecen mayor seguridad, como les mostré, ¿no? Debido a un mejor control de las deformaciones. Por otro lado, la ejecución es mucho más veloz que el muro anclado, debido a que una vez ejecutados los pilotes se pueden ejecutar excavaciones masivas hasta cada nueva línea de anclajes, las cuales son significativamente menores a las líneas de anclajes necesarias en los muros anclados. La separación de los pilotes se determina en función de la resistencia del suelo y la presencia de agua. Esto, como les he comentado, ¿no? Pueden ser separados, tangentes o secantes. Vamos a recordar rapidito, ejecutamos los pilotes. Antes de excavar, ya nos vamos encontrando con pilotes hechos. Entonces excavamos, vamos haciendo los anclajes, y una vez que llegamos al fondo, podemos subir ya con el edificio, ¿ya? Podemos incluso incorporar los pilotes, eso hay que hacer un trabajo con la parte estructural, pero se podrían incorporar los pilotes a la estructura, para no perder tanto espacio. La forma de ejecución puede ser con pilotes con camisas recuperables o pilotes con lodos bentoníticos, pero siempre previendo la verticalidad de esos pilotes, ¿ya? Fíjense este video, por ejemplo, que son pilotes no para contención, pero sí muestran la ejecución. Muestran la ejecución de del pilotaje, un pilotaje de gran diámetro sostenido con lodos poliméricos, ¿ya? Entonces ahí están trabajando las dos piloteras de forma simultánea. Lo que está haciendo aquí es liberar el suelo que acaba de retirar y va a volver a entrar al pozo y va a volver a retirar el suelo. Y entonces esto se hace en todo el perímetro de la excavación, se hace con una camisa iniciadora, que es la que le va a dar justamente la verticalidad, y vamos a lograr entonces con eso un muro de pilotes terminado. Entonces veamos la Casa del Pueblo, que es, como les decía, el proyecto que nos trajo a Bolivia. Este es el acabado de la Casa del Pueblo. El gusto se lo dejo a cada quien, y también lo hicimos con la constructora Tauro. Son 224 anclajes y 4.600 metros lineales de anclajes. Y este proyecto se hizo con pilotes.
pero fue curioso porque, claro, cuando nos llamó la empresa Tauro, fíjense acá la cantidad de pilotes que tenían que hacer, ¿no? Ellos estaban muy apurados por hacer esta excavación y nosotros íbamos a demorar por lo menos un mes en traer los equipos de exploración de anclajes. Y ellos dijeron, bueno, ya, no tengo nada de los pilotes, los voy a hacer yo de forma manual, ¿ya? Entonces, hicieron los pilotes de manera manual y nos contrataron los anclajes en este proyecto, ¿ya? Fíjense acá, entonces, como ven las casuchas estas, ahí están, en cada una de estas, hay una polea y están haciendo ahí los pilotes de forma manual, con el método que llaman aquí en La Paz el método austriaco, ¿ya? Que son, meten una persona con balde, van entrando metro a metro, como ven aquí más o menos, ¿no? Un metro vacían un anillo, otro metro vacían un anillo, y bueno, lo hicieron, ¿ya? De alguna manera lo lograron. Aquí tienen el cabezal, fíjense el cabezal tremendo sobre los pilotes, y ahí ya llegaron nuestros equipos de perforación de anclajes, cada uno con su compresor, para poder hacer perforar con aire comprimido. Entonces, aquí están las perforadoras, y ya como ven, empiezan los primeros trabajos de excavación, y ya van quedando vamos encontrando los pilotes, ¿no? Vamos excavando y vamos encontrando los pilotes. Y aquí están los anclajes perforados e inyectados, y todavía no están tensados. Aquí estamos tensando los anclajes, ¿no? Y fíjense acá, ya una vez la línea de arriba tensada, ya se hace una excavación masiva hasta llegar a la segunda línea de anclajes. Fíjense acá el tamaño del boloncito, ¿no? Nos hemos encontrado con estos bolones que nos hicieron sufrir mucho, ¿no? Tuvimos que darle muchas vueltas al tipo de perforación, pero ya ven que sí se puede. Se puede hacer anclajes en todo tipo de terreno y con cualquier tipo de roca que se presente, ¿no? Aquí estamos, por ejemplo, haciendo ya la línea 3, aquí ya la línea 4, y fíjense ya el acabado final, ¿no? Acabado final, aquí tenemos la catedral metropolitana, acá al fondo tenemos el Palacio Quemado, y aquí a la derecha una avenida. Entonces ha sido un proyecto muy lindo para ser el primero que hemos hecho en Bolivia, y como este proyecto les gustó, digamos, a la gente del gobierno, nos llamaron y hablaron con la gente de la Asociación Accidental Rubao, que fueron los que se adjudicaron la Asamblea Legislativa. Tampoco emito opinión sobre el acabado que va a tener, pero este tuvo la característica, sí, de que para este proyecto trajimos una pilotera mecánica, que fue la primera que trajimos a Bolivia, ¿ya? Entonces, ya se imaginarán el show, el drama que ha sido meter una pilotera de 70 toneladas al centro de la ciudad de La Paz. Para los que conocen la ciudad, las callecitas, luego les contaré cómo hicimos esa travesía. Bueno, tenemos la calle Colón, tenemos la calle Comercio, tenemos el anexo del Palacio Legislativo de 8 pisos, un edificio de 6 pisos, muy sensible. Estos dos edificios son muy sensibles, y este también. Un edificio de 5 pisos, colegios médicos o algo así, y una casa de 2 pisos. Entonces, ¿por qué se decidió hacer pilotes anclados? Naturalmente porque era una obra del gobierno, no querían tener ningún problema, ninguno, no querían tener deformaciones tampoco los vecinos. Estos son edificios de adobe, ¿ya? Edificios súper antiguos, y no iba a ser pues que una constructora se baje el Palacio Legislativo, eso sí hubiera sido noticia. Entonces decidieron hacer pilotes anclados. Y aquí fíjense, la pilotera está trabajando, como les mostré en el video, está haciendo los pilotes con lodos poliméricos, ¿ya? Está haciendo el pilotaje, y se hace el pilotaje en todo el perímetro, se ha hecho en todo el perímetro. Aquí siguen trabajando, fíjense las armaduras, acá estamos en proceso también de perforación, y acá ya, una vez perforados los pilotes, ya empezamos a descubrirlos. Entonces empezamos a excavar y ya nos vamos encontrando siempre con pilotes hechos, y es lo que le da la característica a este sistema, ¿no? Que realmente permite controlar muy bien las deformaciones de los vecinos. Fíjense acá que teníamos casas de adobe muy antiguas, ¿no? Fíjense la perforación, o sea, no era fácil llegar a todos los sitios de perforación. Ahí estamos perforando, digamos, unos anclajes en esta zona de pilotes, ¿no? Ya para de una vez salir de esta zona
y bajar toda la excavación y cambiar de lugar la rampa, etcétera, ¿no? Entonces, como les decía yo al principio, les decía, en Bolivia estamos dando el salto tecnológico, miren, estamos haciendo estas cosas tan interesantes, pero ayer he visto cosas que mostró el doctor Paniagua muy, muy interesantes, como por ejemplo estas cucharas que levantan la tierra desde el fondo de la excavación. Eso me pareció fantástico, no lo había visto ni siquiera en Perú. En Perú se utilizan mucho fajas transportadoras. En este proyecto se quisieron colocar fajas transportadoras, pero finalmente se hizo una gran rampa, como van a ver acá. Se van haciendo los pilotes, se van haciendo las excavaciones y vamos avanzando. Esta es una secuencia, digamos, que muestra siempre la iglesia de fondo. Tenemos ya cómo vamos bajando en la excavación, cómo vamos aumentando la pendiente de la rampa. Incluso se colocaron unas tremendas vigas acá, con unos anclajes muy cargados, ¿ya? Creo que tenían 120 toneladas cada uno de estos anclajes, para soportar en voladizo la grúa, porque no tenían permiso para utilizar la calle, era muy angosta la calle, entonces se utilizó una viga en voladizo. Muy interesante la solución que le dio el ingeniero Aliaga Yesid Aliaga de la empresa Conste. Entonces, acá, fíjense cómo va bajando la excavación, ¿ya? Y cómo ya estamos llegando al fondo de la excavación, son 18 metros, la perforación más profunda que se ha tenido en Bolivia, ¿no? Vamos a adelantar un poco el video del dron, ¿no? Para que vean, o sea, es realmente espectacular, digamos, cómo ha sido el acabado de esta, porque ya, claro, al final quitaron toda la rampa y ya quedó todo el sistema, ¿no? Ahí también tenemos una linda panorámica de nuestra linda ciudad de La Paz, y fíjense cómo circulaban los vehículos, la gente aquí al lado, y no se enteraban de que estaban caminando al lado de una excavación de 18 metros, ¿no? Fíjense aquí cada una de las líneas de anclajes, los anclajes que se pusieron en la viga y acá que teníamos algunas filtraciones de napas colgadas que también se lograron controlar muy bien, y como les digo, el sistema de pilotes anclados fue realmente la mejor decisión en este proyecto. Bien, y para acabar ya mi presentación, quiero mostrarles ya la última tecnología que hemos logrado introducir en Bolivia, que son los muros pantalla. Hasta ahora les he mostrado muros en la ciudad de La Paz, pero este es un sistema que sirve para contener excavaciones en suelos arenosos con nivel freático alto, en suelos desmoronables, sobre todo con nivel freático. Entonces, esto se ha aplicado en la ciudad de Santa Cruz, ha sido el primer proyecto que estamos haciendo, estamos todavía. Si bien hemos terminado ya el muro pantalla, todavía no hemos terminado de descubrirlo. Les voy a mostrar ahora el proyecto. Pero primero les explicaré qué son los muros pantalla. El muro pantalla permite ejecutar muros de sótano impermeables en terrenos con nivel freático alto y suelos altamente desmoronables. Las juntas especiales con cintas waterstop que ven acá, esta es una junta metálica, ¿no? Y se coloca una cinta waterstop, que son unas cintas de PVC que se colocan justamente adheridas a la junta. Fíjense acá. Entonces, esta es la junta y este es el panel. Entonces, ¿qué se hace? Se usa una cuchara bivalva, una almeja, ¿ya? Que tiene un sistema de apertura de las valvas, un sistema conectado hidráulicamente a la grúa, ¿ya? Abre y cierra las valvas, que le permite hacer mordiscos, ¿ya? Entonces, lo que hace es, hace un mordisco, hace otro, y luego hace el mordisco central, y te abre un panel completo, ¿ya? Y ese panel todo el tiempo está sostenido con lodo, que puede ser bentonita o polímero. Nosotros tendemos mucho a utilizar polímero porque es mucho más limpio, es biodegradable, es mucho más fácil de utilizar y es, digamos, lo top en la tecnología en el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos el panel ya perforado, ¿ya? Y lo que hacemos es colocarle las juntas. Estas juntas rojas que ven acá se las colocan a los dos bordes, colocamos la armadura y luego colocamos una tubería TREMI para hormigonar desde el fondo. Hormigonamos desde el fondo el panel y una vez hormigonados los paneles, antes excavamos los perfiles de los lados, los paneles contiguos, y retiramos las juntas. Y así es como queda, ¿no? Tenemos aquí un panel hormigonado. Aquí tenemos el nuevo panel. Estamos haciendo los mordiscos. Y una vez que hemos liberado esto, retiramos esta junta
y el water stop, que tiene esta forma, se va a quedar adherido al hormigón vaciado el día anterior y va a generar esta zona, digamos, que va a generar la zona impermeable. Entonces, fíjense que cuando el agua quiere entrar a nuestro terreno, va a tener que hacer este camino. Va a tener que hacer este camino y se va a topar con un water stop, y luego, si logra pasar, va a tener que hacer este camino. Entonces, es un sistema muy seguro para hacer excavaciones bajo nivel freático. Entonces, ¿qué son estas valvas? La verticalidad del muro, esto es muy importante porque para lograr esa verticalidad se necesita utilizar realmente herramientas adecuadas, ¿no? Por ejemplo, la valva, la cuchara bivalva, que nosotros tenemos en Santa Cruz, tiene 10 metros de altura, ¿sí? Y tiene 10 toneladas de peso, ¿ya? Entonces, obviamente que por el propio peso, eso ya le da la verticalidad al muro, además de tener ejecutado un murete guía. Es esencial. No se puede ejecutar un muro pantalla sin un murete guía, porque el murete guía es el que le va a dar justamente, no va a dejar que tenga juego la cuchara. Y los espesores de la cuchara son variables, pueden ser de 40 centímetros, como el que estamos haciendo en Santa Cruz, 50 centímetros, 60, 80, o puede ser incluso de 1 metro. O sea, y estamos hablando ya de proyectos como el Metro de Lima, ¿verdad? O estamos hablando de proyectos mucho más grandes, mucho más profundos, mucho más complicados, que necesitan espesores muy grandes. Las valvas se abren hasta 2,80 metros. Entonces uno puede jugar con esa apertura, ¿no? Uno puede abrir paneles, hacer una apertura inicial, digamos, de 2,80 metros, otra de 2,80 metros, y luego la del centro ya puede ser más pequeñita para completar el ancho que uno desee de los muros, dependiendo del diseño. Y fíjense las juntas, que también pueden ser juntas circulares, ¿ya? También pueden ser juntas circulares, se utilizan juntas circulares. Nosotros, bueno, utilizamos de las dos. La verdad es que las dos tienen sus particularidades, pero la junta plana obviamente nos da una mayor facilidad para colocar ese water stop, ¿ya? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, aquí está la bivalva, está perforando bajo lodo bentonítico o lodo polimérico. Aquí estamos colocando la armadura. Aquí estamos ya colocando los tremis para hormigonar, es decir, es una bonita secuencia que aparece en un texto en un libro alemán. Y bueno, esta secuencia que muestra la zanja y cómo tenemos que estar todo el tiempo succionando al desarenador el polímero que se ha mezclado con el suelo y rellenando con lodo limpio, ¿ya? Con lodo polimérico. Vamos a rellenar y esta sería la planta. Tenemos las juntas y con el water stop. Luego, una vez que ya tenemos el pozo limpio y lleno de polímero, entonces lo que vamos a hacer es colocar los tubos TREMI hasta el fondo y vamos a empezar a hormigonar desde el fondo de forma simultánea. Ojo, no queremos que suba este lado antes que este otro. Entonces vamos a hormigonar de forma simultánea con 2 o 3 mixers, ¿ya? Y vamos a hacer que suba todo el nivel al mismo tiempo, y eso nos va a permitir un acabado perfecto del muro. Y luego vamos a empezar los bocados en el panel contiguo. Todavía mantenemos la junta. Vamos a empezar el primer bocado, el segundo bocado y el tercero, que ya le va a dar el ancho que queremos, ¿no? Vamos a cerrar ya el tercer bocado, y una vez que antes de hormigonar, antes de proceder a hormigonar, vamos a retirar la junta. Y cuando retiremos la junta, nos vamos a encontrar ya con el water stop embebido en el panel que ya habíamos vaciado el día anterior. Entonces, les voy a mostrar el proyecto Green Towers en Santa Cruz, que, como les digo, está en curso. Es un proyecto muy grande. Se van a hacer 112 anclajes, casi 1.900 metros lineales de anclajes, 533 pilotes de 800 milímetros, de 30 metros de profundidad, casi 16,000 metros de pilotes, ¿no? 109 pilotes de CFA de 400 milímetros, y casi 4,000 metros cuadrados de pantallas de 400 milímetros. La altura de excavación, 6,40 metros, y el nivel freático aproximadamente a 4 metros. Entonces, esta es la secuencia, es un poco distinta. Fíjense cómo trabajó este proyecto. Primero entra la grúa y ejecuta, y al mismo tiempo entran las piloteras, ¿ya? Y al mismo tiempo ejecutamos la pantalla, y al mismo tiempo ejecutamos los pilotes. Pero fíjense los pilotes, que los ejecutamos
los perforamos, pero los hormigonamos solamente hasta el nivel. Una significativa ventaja porque nos permite trabajar desde la cota cero, lo cual en Santa Cruz es muy importante porque si trabajamos desde más abajo y llueve, se te vuelve un charco y no puedes trabajar y se te vuelve una piscina y realmente puedes hasta, tienes grandes pérdidas de tiempo y se te pueden arruinar las máquinas, qué sé yo. Entonces te tienes que preocupar mucho por las lluvias. En cambio, con este sistema, lo que se ha hecho es colocar una buena cama de grava en la parte superior, ¿no? Y trabajar todo desde la cota cero. Entonces, en los 4 primeros meses que hemos trabajado en este proyecto, algún visitante por ahí pasaba por la obra y decía, pucha, estos tipos no han hecho nada, ¿verdad? Porque todo estaba enterrado, ¿ya? Todo estaba enterrado. Y sigue, en realidad, gran parte del terreno todavía sigue enterrado. Entonces, se van los equipos y luego empezamos con las excavaciones masivas, que es el punto en el que estamos en este momento, ¿ya? Y hacemos la primera línea de anclajes, que son temporales, ¿ya? La primera línea de anclajes, y luego terminamos la excavación, y lo que se hace ya es aquí hacer los cabezales, ¿no? Se hace un sistema de impermeabilización, ¿no? Y se construye el edificio, ¿ya? Y obviamente el muro pantalla es parte del edificio. Entonces, lo que hemos hecho ha sido construir el muro de arriba hacia abajo, que va a ser el muro del edificio, entonces no nos genera un sobrecosto tampoco, ¿ya? Y para poder hacer los cabezales, fíjense que los cabezales están debajo del nivel freático. El agua lo que va a hacer, va a seguir este curso, va a venir por acá y va a volver a subir y va a tender a igualarse, ¿verdad? Va a tender a igualarse aquí en la parte superior o en la parte del terreno abierto. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar en este nivel, colocar unas punteras, un sistema de well point, bajar el nivel freático, succionar desde acá, bajar el nivel freático y recién eso va a permitir hacer los cabezales. Este es el plano en planta. Fíjense la disposición, bueno, estos son todo el pilotaje, pero lo que quiero que vean es la disposición de las pantallas. Son pantallas de 6,45 metros en su mayoría y claro, hay zonas que tienen 5 algo o 6,30, etcétera. Entonces, esa diferencia se la ajusta por el bocado central que han visto. Y las esquinas, que también han sido interesantes poder ejecutarlas, que se ha hecho, digamos, colocando unas maderas, unos tacos especiales en las juntas que nos han permitido hacer estas esquinas, ¿ya? Entonces, fíjense, ya les voy a mostrar la secuencia constructiva. Este es el murete guía, ¿ya? La ejecución del murete guía, que como les digo es súper importante, son muretes de 20 centímetros de espesor por 80 centímetros de altura, por lo general, obviamente llevan una armadura, ¿ya? Y estos muretes guía sirven para muchas cosas. Primero, fíjense acá cómo le está dando la guía a la cuchara, ¿ya? La cuchara no se va a desviar, entonces le va a dar la completa verticalidad. Y segundo, va a permitir que de este murete guía se cuelguen las armaduras para que no se caigan, no se queden enterradas en el suelo, y también para apoyar los embudos de las tuberías TREMI. Entonces tiene múltiples funciones. Cuando haga un muro pantallas, tiene que ser acompañado de un murete guía. Otras características del muro pantalla es, bueno, la armadura completita de un panel se la tiene que armar afuera, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, armadura de rigidización, tenemos inclusive aquí, digamos, elementos rigidizadores, y bueno, la armadura estructural en sí. Y también la planta. Para un proyecto de esta magnitud necesitamos mucho polímero, mucha agua, mucha mezcla, una zona para desarenar, necesitamos muchas bombas para llevar y muchas tuberías. Es prácticamente una industria que se ha montado en este proyecto, ¿no? Que uno abre y cierra válvulas para poder llevar el polímero al pozo de pilotes, recoger del pozo de los pilotes, llevar al pozo de las pantallas. Cuando están ejecutándose al mismo tiempo tiene que haber un sistema doble, etcétera. Y aquí una zona que está con una carpa, digamos, que es la zona donde se hacen todos los ensayos de laboratorio, donde está el laboratorista y el operador de la planta. Entonces, este es un video que muestra prácticamente cómo se retira, o sea, cómo está entrando la cuchara y cómo está retirándose del murete guía. Este es el murete guía. Fíjense cómo la manguera está volviendo a llenar todo el tiempo polímero al pozo,
no dejamos que nunca baje el nivel del polímero por debajo del murete guía, y está retirando suelo con polímero. Fíjense cómo se forman aquí las cadenas de polímero. ¿Ah? Es interesante esto. Entonces, ahí va a volver a entrar la cuchara, una cuchara de 10 metros de altura, 10 toneladas de peso. Lo que hace el operador tiene que ser muy experimentado porque fíjense que esto está simplemente por equilibrio. Lo que hace y por pura experiencia en el manejo de las palancas, lo que él hace es ya ubicar de nuevo la cuchara y poder bajar de nuevo en el pozo. Fíjense de nuevo cómo rebalsa el polímero y cuando salga el suelo va a bajar el nivel y lo vamos a volver a llenar. Entonces nunca dejamos que en el pozo baje el nivel del polímero. Este es otro video muy rápido. Fíjense, el rellenado del polímero, miren acá cómo salen las cadenas poliméricas, ¿ah? Cómo se forman y cómo espera un rato el operador que se termine de vaciar, digamos, la cuchara del polímero y para poder sacar netamente suelo. Y bueno, fíjense acá que les voy a mostrar ya algunas fotos, pero se ven acá las juntas colocadas y el water stop. Eso los voy a mostrar en otras fotos. Entonces, vean la ejecución de los paneles. Como les digo, el hormigonado se hace de forma simultánea. Dos tuberías TREMI, 2 mixers, y al mismo tiempo tiene que ir subiendo y tenemos que ir llenando unas curvas de hormigonado que nos van indicando hasta dónde ha subido el nivel de hormigón y nos van mostrando si ha quedado bien hormigonado el panel. Fíjense las juntas. Aquí tengo una foto más precisa, digamos, el colocado de la junta, tenemos inclusive estas bases, digamos, que le dan el posicionado, ¿ya? Luego ya se las va a quitar, ya no van a ser necesarias, pero para los primeros paneles sí son necesarias. Y fíjense el water stop, ¿ya? Entonces, ¿sí? Ajá. Sí. Perdón. Entonces, fíjense acá, por ejemplo, este panel de la derecha ya está hormigonado, el water stop ya está embebido. Correo y ahorita mismo le envío la invitación. El panel de la derecha ya está hormigonado, aquí el water stop está embebido en el panel de la derecha, aquí se está perforando el panel de la izquierda y se va a retirar, fíjense que ya se empuja un poquito y se retira y se va a retirar el perfil de junta y va a quedar embebido, como ven acá, va a quedar embebido el water stop en el panel anterior y cuando hormigonemos va a quedar entre los dos paneles, tal cual como dice la teoría. Bueno, rapidito les voy a mostrar los controles que se hacen al polímero. El control principal, el más importante, es el parámetro de la viscosidad. ¿Qué es lo que nos mide? Nos mide la resistencia de un líquido a fluir. Entonces esto se mide con el cono de Marsh, ¿ya? Lo calibramos, el cono de Marsh tiene que dar 27 más o menos un segundo cuando trabajamos con agua. Y luego viene el operador, el plantero, ¿ya? Y lo que hace es llenar el cono con la mezcla de polímero que tiene la planta y con el cronómetro mide el tiempo que tarda en vaciarse este cono. Y entonces, la viscosidad debería estar entre 60 y 70 segundos en arcillas, arenas finas entre 70 y 80 y arenas gruesas entre 80 y 120, pero cada terreno es diferente, ¿verdad? O sea, en este proyecto, por ejemplo, hay arenas, limos, arcillas, arenas, limos, arcillas. Entonces, no hay que tomar esto como una regla general, sino como un parámetro, solamente como un parámetro. Tenemos que medir la dureza del suelo. ¿Qué es la dureza? Bueno, vamos a medir realmente cuántos químicos hay en el suelo, ¿no? Sobre todo carbonato cálcico, cuánto calcio tiene el agua, ¿no? Entonces, esto se mide en ppm, que son miligramos de carbonato cálcico en un litro de agua, ¿ya? Entonces, los valores óptimos deben estar por debajo, cercanos a 120 ppm, ¿ya? ¿Qué pasa si estamos mucho más altos? O sea, si el agua es más dura, entonces lo que va a pasar es que vamos a consumir más polímero y obviamente eso es mayor costo, ¿ya? Entonces, y otra cosa que se mide es la densidad. Medimos en este densímetro, en esta balanza Baroid, ¿ya? Lo que hacemos es medimos el volumen ocupado, la masa por volumen ocupado en gramos por centímetro cúbico, y el valor óptimo de ese polímero debería estar en 1.05 gramos por centímetro cúbico. Vamos a calibrar obviamente siempre la balanza, y bueno, lo que nos va a dar esto
nos da una idea de la cantidad de finos que existen en la malla del polímero, ¿ya? Luego vamos a medir el pH del agua, ¿ya? Vamos a medir el pH y se recomienda trabajar entre valores de 7 y 12, un poquito tendiendo, digamos, más hacia entre 10 y 12, y para aumentar el pH se puede utilizar soda cáustica, ¿ya? Para aumentar el pH del agua. Y el contenido de arena lo que va a hacer es el porcentaje de arena que presenta la columna de lodo. Esto es súper importante porque igual que pasa aquí en este tubo de ensayo, ¿ya? Fíjense aquí cómo se ha decantado y se ha sentado la arena en el tubo. Entonces lo mismo pasa en el pozo del pilote o en el pozo del anclaje, del muro pantalla. Pasa que se va a decantar y la arena se va a ir al fondo. Y no queremos que una gran cantidad de arena se vaya al fondo porque eso se va a mezclar con el hormigón y no va a quedar bien. Entonces, esto está normado. El porcentaje de contenido de arena tiene que ser menor a 2% en pantallas y menor a 3% en pilotes. Acá, por ejemplo, todavía está alto, tiene que hacer eslavar todavía esto y vuelve a controlar y hacer mediciones y que cuando esto está menor a 2%, recién se aprueba el vaciado del hormigón. Y aquí están los parámetros generales, ¿no? Perdón. Los parámetros generales, la viscosidad, cuando mezclamos con agua, cuando el fluido va a ser reutilizado y cuando estamos antes de hormigonar. O sea, tenemos que tener entre 50 y 140 segundos de viscosidad en el cono de marcha. Densidad, menor a 1.06, recomendable 1.05. Contenido de arena, menor a 2% y menor a 3%, y pH entre 7 y 12. O sea, esta es la tablita, digamos, más común para poder regirse para el uso de polímeros. Y esta es ya, digamos, la vista que tenemos ya casi en la actualidad. Como les digo, el proyecto todavía está a medio de ejecutarse. La excavación masiva hasta el primer nivel de anclajes. Esta es ya la pantalla que va quedando descubierta. Todavía hay que quitarle la tierra, digamos, para ya que tenga el acabado final. Y aquí ya la perforación de la primera línea de anclajes, como está previsto en el proyecto. Fíjense acá, la primera línea de anclajes menos 250, ¿no? Una línea de anclajes por encima del nivel freático. Tratamos de no hacer anclajes por debajo del nivel freático porque si perforamos acá se nos va a entrar todo el agua del nivel freático. Entonces, como les digo, no hemos terminado todavía el proyecto, pero les voy a mostrar un proyecto similar, un video, digamos, de un proyecto que se ha hecho en Chile, en Viña del Mar, aquí justamente al lado del mar, ¿no? Un muro pantalla, muy similar, prácticamente la misma profundidad, una línea de anclajes, y fíjense ya cómo ha quedado acabado y no tiene ningún, a pesar de que está realmente totalmente bajo nivel freático, es una excavación completamente estanca, gracias a que ya se ha instalado acá el sistema de well point. Fíjense que en todo el perímetro ya está instalado el sistema de well point y los anclajes aquí ya están trabajando. Fíjense, los anclajes están completamente tensados y están colocados ya el sistema de well point, ¿no? Entonces, yo me comprometo a dar una nueva charla cuando termine el proyecto Green Towers y vamos a dar una charla completita de ese proyecto para toda la gente que le interese ver ya un muro pantalla acabado en Bolivia. Ya para concluir, les he puesto unas recomendaciones de bibliografía. Creo que me he extendido un poco, además van a disculpar que me he extendido en el tiempo. Bueno, alguna normativa. Yo pues sobre todo para lo que es polímeros y bentonita, les recomiendo mucho esta guía de la FFC, ¿no? Que está muy buena. Bustamante, que es el que nos da, digamos, los criterios para obtener las longitudes de bulbos en base a parámetros de SPTs, ¿ya? Y los manuales que vienen para la FHWA, que son para el uso de soil nailings y para el uso de anclajes en suelos, ¿no? Yo uso como libro de cabecera este libro de Smolcic, que son los Engineering Handbook, de Geotechnical Engineering Handbook. Estos son de Alemania, pero realmente en estos 3 tomos está comprimida toda la geotecnia y todo lo que necesitan saber. Luego tenemos las recomendaciones para anclajes pretensados de la PTI. La Cluter, muy buena para el tema de soil nailing, que es del Instituto
francés de investigación, y la EAB. La EAB, que también tiene un libro de cabecera para cualquiera que haga excavaciones profundas. La EAB son recomendaciones para excavaciones de la Sociedad Alemana de Geotecnia. Bueno, aquí termino la presentación. Les agradezco mucho y bueno, estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias, Mariano. Realmente excelente la exposición y la información que has presentado, muy amplia y muy gustoso también. Veo la cantidad de proyectos que tenemos ejecutados ya en el mercado local. Y sé también que cada proyecto es una escuela y una experiencia, y los desafíos son cada vez más grandes. Y ojalá que, como hemos visto en las conferencias anteriores, vayamos creciendo también en el tamaño de los proyectos y en los desafíos. Tengo una cantidad bastante importante de preguntas, así que voy a intentar resumir las principales preguntas. Aquellas cosas que has mencionado durante la presentación ya no las voy a leer, y tengo otro problema con preguntas relacionadas a costo, que supongo que como son muy específicas y necesitas tener información local para dar un costo, no es interesante mencionarlas porque no las vas a poder responder tampoco. Tal cual. Así que me concentro en las que se puedan responder. Dice, veo que cortan las mechas de los anclajes. ¿Qué pasaría si tienen un evento sísmico atípico y las cuñas o clavetes se sueltan por dicho evento? ¿Cómo se tensarían una vez más? Sí, la verdad es que es una práctica discutida esa de cortar las mechas de los anclajes, ¿no? En muchos casos lo vemos preferible porque más bien esas mechas de anclajes causan accidentes, ¿ya? Porque los trabajadores se olvidan, están caminando ahí y se cortan con los anclajes. Entonces preferimos cortarlas e incluso ponerles unos plásticos, ¿ya? Pero efectivamente en un evento sísmico, bueno, a pesar de que deberían estar diseñados los anclajes para soportar el evento sísmico, de hecho hemos tenido muchas construcciones paradas en Chile en el terremoto, en Perú también hemos tenido muchos sismos, nunca hemos tenido casos que se hayan soltado anclajes, pero sí han habido casos que se han soltado, y lo que se hace es un ensayo lift-off. O sea, se coloca una silla de tensado y se colocan unos conectores con los cables, ¿ya? Unos conectores especiales, y se vuelve a jalar el anclaje y se lo vuelve a tensar. De acuerdo. Voy a vincular dos preguntas. Una sería, ¿con qué presión se inyectan los anclajes y qué tipo de inyección recomiendan en suelos finos? A ver, ahí máximo necesitas, o sea, por lo general, aquí en La Paz pues hemos trabajado con presión atmosférica, digamos, ¿no? O sea, con la misma inclinación del anclaje, con eso ya es suficiente para que la lechada llene el pozo y se genere el bulbo, digamos. Si se quiere aumentar un poco más el bulbo, se puede reinyectar al día siguiente y ya se le puede dar una presión mayor, digamos, en 30, 40 bares o más, digamos, ¿no? Hasta romper ese bulbo anterior. Y eso es lo que se recomienda en suelos finos, ¿no? O sea, en suelos finos, ya cuando uno hace el cálculo del bulbo, te van a salir bulbos de 20, 30 metros, si uno hace una inyección única. Pero si uno ya hace una reinyección, entonces ya esos bulbos bajan a más o menos 15 metros, 12 metros. Porque estás rompiendo el bulbo anterior y estás ampliando el bulbo, ¿ya? Con mayor presión. Entonces, eso permite reducir longitudes de bulbo. La siguiente pregunta dice, ¿hasta qué nivel o altura es posible utilizar las columnas de grava en edificios? ¿Existe alguna limitación? ¿Columnas de grava? Sí. O sea, la verdad es que las columnas, o sea, eso viene dictado por la necesidad de la columna de grava. Generalmente la columna de grava, tenemos un suelo malo, digamos, puede ser entre 0 y 10, 15 metros, o entre 0 y 20 metros, y hacemos la columna para completar o sea, pasar ese suelo malo y transmitir, igual que un pilote, transmitir esa carga al suelo bueno, ¿no? Entonces, no tiene limitación. O sea, es una perforación que uno perfora simplemente hasta llegar al suelo adecuado. Correcto. La siguiente, ¿cuál es el propósito del ensayo de corte in situ realizado en el proyecto Green Tower? ¿Y qué ventajas representa realizarlo en terreno? No, bueno, claramente, digamos, el ensayo de corte lo que te va a dar es el ángulo de fricción y la cohesión de ese suelo, ¿verdad? Se van a dar los parámetros de resistencia, ¿no? Entonces, al conocer los parámetros de resistencia, puedes calcular mucho mejor la zapata y dimensionarla mucho mejor, ¿no?
Y es diferente que tomar una muestrita de arcilla que hacer un ensayo a gran escala, ¿no? Entonces, cuando haces el ensayo a gran escala, estás dimensionando mejor en base a las características reales del suelo, ¿no? Y eso ha permitido, pues, tenemos ahorita el edificio está completando casi 40 pisos y muy bien diseñado en temas de asentamiento y zapatas y todo, no han tenido que hacer pilotes, ¿no? Has visto ahí el cimiento no tiene pilotaje, el suelo les ha dado una capacidad portante, creo, mayor a 10, una cosa así, una locura. Correcto. Pregunta, dice, ¿qué procede cuando se tiene un terreno colindante lleno de bolones grandes de piedra que dificultan el anclado para los métodos expuestos? Por ejemplo, un suelo morreínico. Es lo que nos pasa en La Paz todo el tiempo, ¿no? O sea, tú has estado conmigo ahí en la Asamblea Legislativa, perforabas arcilla y te encontrabas con bolones, otra vez arcilla, otra vez bolones. Entonces, hay que dar con el método de perforación adecuado. Obviamente tiene que ser un método, un sistema encamisado, ¿no? O inclusive a veces tienes que entrar simplemente con rotopercusión, ya sin camisa. A veces tienes que usar agua, a veces tienes que usar espumas. O sea, realmente es dependiendo de cada caso, ¿no? Y con un sistema de perforación, con rotopercusión, con martillo en cabeza que rompa todo, ¿no? Bueno, el bit de perforación adecuado, ¿no? Pero se puede pasar cualquier tipo de suelo. La roca esa que nos pasó era granito, en la Asamblea Legislativa y en la Casa del Pueblo. El equipo era muy potente también, muy versátil, ¿no? Se necesita potencia, claro. Dice, ¿cómo se toma en cuenta durante la fase de diseño de las estructuras de contención la condición de suelos granulares y la presencia de ríos subterráneos en la ciudad de La Paz? ¿Es esta aleatoriedad de flujo subterráneo un problema para la estabilidad de los taludes? Claro, es un problema, ¿no? Claro, es un problema. Como les mostraba, digamos, hay que tomar la decisión del tipo de perforación, del tipo de contención que vamos a hacer en base a las condiciones. Si vamos a hacer un viaducto, por ejemplo, al lado del río, al lado del Choqueyapo, por ejemplo, ¿no? Queremos hacer un viaducto, obviamente no vamos a hacer un muro anclado porque se nos va a venir todo, ¿no? No vamos a poder hacer bataches, no vamos a poder abrir por partes, nada. Entonces tenemos que optar por hacer un muro pantalla. Y el muro pantalla, ya tenemos experiencias y el mismo doctor Niago ha mostrado ayer, digamos, cómo se va cambiando las herramientas en base a la dureza del suelo. Inclusive se puede llegar a utilizar una fresa, ya cuando ya se tiene roca, digamos, ¿no? Pero se tiene diferentes tipos de ejecución. En Lima, por ejemplo, que es un suelo mucho más duro que el de la ciudad de La Paz, el metro de Lima se está haciendo con muros pantalla, y lo que se hace son preforos con pilotes, ¿ya? Y luego entra recién el muro pantalla, o sea, recién entra la cuchara, ya en un suelo ya más suelto, digamos. Entonces, obviamente que se puede hacer, se pueden construir, tenemos que pensar un poquito más en grande, tal vez, digamos, acá ya en Bolivia, de que se pueden hacer cosas, se pueden hacer viaductos, se pueden hacer metros, ¿no? Entonces, realmente hay que darle la vuelta, encontrarle la forma, pero existe la tecnología, ¿no? Y complementando esa pregunta, decía, ¿qué consideraciones adicionales recomienda para la fase de estudios geotécnicos? Perdón, de nuevo, ¿no? ¿Qué consideraciones adicionales recomienda para la fase de estudios geotécnicos? A ver, para hacer una excavación, un estudio de una excavación, uno necesita tener los parámetros de corte del suelo. O sea, un ensayo de corte directo, de hecho, ¿no? Y ensayos SPTs. Con eso, digamos, y alguna calicata, con eso uno ya puede caracterizar, digamos, el tipo de suelo. El SPT nos va a permitir diseñar muy bien los bulbos, ¿ya? Justamente con estos diagramas de Bustamante, que sirven mucho, ¿no? Y los ensayos de corte te van a permitir modelar, porque vas a tener la cohesión, vas a tener la fricción interna, el peso específico, vas a tener todos los datos que necesitas, digamos, para meter a un modelo de equilibrio límite, ¿ya? Ahora ya, si quieres entrar ya a modelar a un Plaxis en elementos finitos, necesitas tal vez un poco más de ensayos, ¿no? Un axial, ¿no?
Ya, eso depende de la dificultad de cada proyecto. Y ya termino con las preguntas. Dice, ¿qué tolerancia máxima de desplazamiento vertical y horizontal y total adoptan para evitar las grietas en las viviendas aledañas? A ver, hay una norma bien genérica ahí, digamos, que o sea, la deformación no tiene que ser más de h sobre 50, digamos, ¿no? La altura sobre 50. Entonces, no, eso te da un parámetro general, nunca sobrepasamos ese valor, es un valor muy alto, ¿no? Estás hablando a veces de 3 milímetros, 4 milímetros, y nunca sobrepasamos eso. Y las deformaciones se pueden medir, ya sea con mediciones topográficas o con mediciones con inclinómetros, ¿no? Se pueden colocar inclinómetros, instalar ya sea cerca del muro anclado, en caso de que se pueda entrar al vecino, o se puede instalar un inclinómetro en los pilotes o en el muro pantalla, y con eso tienes exactamente la deformación. Pero tienes un parámetro más o menos en ese orden que deberías seguir, ¿no? Correcto. Y la última, que es más operativa, dice si se ha verificado si se dan problemas de chicoteo cuando se cortan los anclajes con oxicorte. Chicoteo, pero hacia adentro, ¿no? Porque como les he explicado, la mecánica es uno jala una liga y no deja que la liga retorne, le coloca una cuña, ¿ya? Entonces, cuando yo corto esa cuña, cuando yo quito con oxicorte esa cuña, el cable se va a entrar hacia el terreno. Entonces, el chicoteo uno siente el golpe, pero se disipa rápido la carga en el suelo. Lo peligroso es, claro, si alguien excava al lado o un anclaje tensado, ese cable se le vendría, pero como flecha, ¿no? Eso es lo peligroso. Correcto. Sí. Bueno, muchas gracias, Mariano, por atender tan gentilmente todas las preguntas.